the hood, grab the keys, baby, who you tryna please? I just wanna drive you fast, turn you around and bring you back. Push the pedal, spin the wheels, I know how to make you feel. Baby, I ain't playing games, just shut the door and pump the brakes. Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo miércoles de podcast, un poquito más tarde, un poquito más... yo estoy medio oscuro, no sabía si prenderme la luz o no, pero no importa, un poquito más tarde. ¿Cómo anda Facu? ¿Todo bien? Hoy tuviste tiempo para dormir, hoy tuvimos más... Hoy la gente no se puede quejar, todos los que dicen que los hacemos madrugar no pueden quejarse. Nos encontramos aquí, la semana pasada viajamos a México, no sé si te acordás, con el señor Kevo. Esta semana viajamos a Colombia con el señor Cicli. ¿Cómo le va, Cicli? Bienvenido. Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Nada, buenos días, primero que todo, gracias ahí por la invitación y bueno, muy contento de poder compartir con ustedes un ratito ahí, charlando de todo un poco. ¿Cómo andás? No te hicimos madrugar tanto. No, está bien, la verdad que aquí ya son las 10 de la mañana, obviamente son 2 horas menos que allá que en Argentina, pero
Pero nada, está bien. No estuvo tan temprano. Igual ya saben que uno tiene más horario así de quedarte trasnochando y eso. Aunque no me trasnoché ayer mucho para venir a jugar, a charlar aquí con ustedes. Pero sí me jugué por ahí un par de rankeds ahí antes de dormir. Para dormir bien tranquilito. Sí, sabíamos que allá son 2 horitas menos, por eso valoramos también el hecho de que vengan y sabemos que la gente de los esports es de tener vida nocturna. Obvio. Facu, recién Cicli me comentaba que, porque yo le dije que había venido a Argentina para la BST y me dijo que él había venido antes, más de chico, por el 2009, porque jugaba al fútbol. No, es un animal, contanos, ¿cómo era esa época? Nada, y como les contaba ahí antecitos en la previa, pues, cuando no jugaba de balón, ¿no? Sino cuando en serio le metía la pelota, ya no estaba, ya sí corría algo. Sí, hace mucho tiempo fui a jugar al fútbol, pues en ese tiempo, digamos, antes yo de competir en esports, competía en el fútbol, pues. Entonces, digamos, hay muchas, digamos, de cierta manera, como que muchas habilidades, obviamente, que aprendes del trabajo en equipo y de la ética de trabajo y todo eso, pues las puedes transferir directamente y la disciplina de entrenamiento, todo eso. Entonces digamos como que muchas de esas cosas me quedaban, pero obviamente sí, en ese tiempo fui a Argentina a jugar fútbol con el equipo que jugaba, un equipo aquí de mi región, era como una selección regional, digamos de alguna manera, Ajá. ¿Cuántos años y tenías más o jugamos menos, Cicli? tenía 17 Ah, ok, bien. y 17 sí, y jugamos contra muchos equipos buenos, que contra River, Huracán, Ah, San mierda. Lorenzo. Trabocano, San Telmo, creo que Vélez. O sea, Ok. sí, Vélez. O sea, jugamos contra muchos equipos de allá de Argentina eh, para pues como practicar y todo eso. Mira, Y la verdad que estuvo bastante bueno el viaje. O sea, ese fue mi primer viaje internacional Con y fue 17 añitos. justamente con el fútbol. Sí, y Bien. también fuimos a Uruguay a jugar. Ok. Solo Montevideo fue esa vez. como Pero una Fue eso, especie entonces, un de World gira. Tour. Facu, estaban diciendo por acá que no que no Ya se te estás, escucha bien. estás solventado, gracias. Ya. Perfecto. ¿Y vivías de eso? ¿Veías una remuneración o era por el no, amor al arte? era más que todo, sí, obviamente la idea era como en cierto punto llegar a ser profesional, ¿no? Claro. Pero obviamente estaba como en la selección regional más alta pues de aquí, de mi zona, que yo vivo en una ciudad que se llama Pereira, que es en la zona cafetera de Colombia, y era Ujú. como una selección regional pues de todo el eje cafetero. Claro. Pero no, obviamente era más que todo, pues era más aficionado, digámoslo de alguna manera, no tenía ya un contrato ni nada de eso, pero obviamente ya jugaba con mucha gente pues que luego llegaron varios a ser pro y eran casi grosos, pero inicialmente era más que todo porque me gustaba. Bien, qué bueno, qué interesante. No es fácil, ¿eh? Salir, que te vaya bien en todo lo que competís. Es complicado. Eh, Y bueno, Che, bueno, arrancando un poco con la entrevista bien ya desde un principio, nosotros hacemos siempre la misma pregunta a los invitados y queremos a saber ver, cómo fue que iniciaste en el mundo del gaming, cómo arrancaste con los juegos, no con los bueno, esports, con los juegos. ahí está. Ah, bueno, con los juegos, no sé, desde esa época, o más chico, no sé, a los 12, 13 años, iba así a jugar a la Play en la casa de alguno, o a jugar sobre todo FIFA o Pro Evolution Soccer, bueno, juegos de fútbol, obviamente que en ese momento era lo que me gustaba. Entonces Bien. siempre se armaba ahí que el torneito con los amigos, que no sé qué, bueno, a jugar prácticamente lo que se pudiera en fútbol, que fue digamos en pura consola, ¿no? Que fue cuando recién empezaba a jugar videojuegos. No, obviamente no tenía consola yo, pero tenía varios amigos que tenían, entonces iba a la casa de ellos y jugaba, bueno, eso fue como mi primer acercamiento a los juegos, fue eso, y después, bueno, como por esa misma época me regalaron una Game Boy Color, y ahí fue Mm. donde también empecé a jugar, pero pues era pura consola, yo no vine a tener computador para jugar, sino como hasta, o sea, como justo cuando entré a la universidad. Ok. Antes de Ajá. eso no tenía ni internet ni computadora en la casa, entonces bueno, Todo consola. ahí ya era en la época en la que jugaba el fútbol todo eso, entonces digamos cuando se dio justo la transición de que entré a estudiar y dejé de jugar fútbol, obviamente a ese nivel de alto rendimiento, sino más tranqui, 2 o 3 veces por semana, no Ujú. todos los días como antes, fue que ya tuve la compu y estaba en la universidad, entonces ahí fue como que empecé ya a acercarme un poco más al lado de los juegos de computador, pero antes de eso, no sé, jugaba no sé, Pokémon o Cosa Age of de Empires o ya Ok. juegos de consola, pero pues, se hablo Brazo. hace rato ya, ¿ah? Sí, en cuanto entraste a la universidad que conseguiste esta primera computadora que vos nombrás, Sí. ¿qué es lo primero de eSport que te llega?
Te llega LOL, te llega Eh, Dota, te llega lo StarCraft. primero que conocí fue el Counter 1.6. Ok. Bien, de una. Recuerdo que es una historia muy curiosa porque justamente con los del colegio fue que conocí al Counter Ujú. y se armaba ahí como, aquí digamos, no sé si en Argentina es igual, pero en Colombia, por ejemplo, digamos, estás en el grado 11 y hay 11A y 11B, bueno, Sí. por números no importa, como que Sí, sí, varios, sí. Ahí ve. varios grupos del mismo grado. Ujú. Entonces se armaban ahí las partiditas de A contra B y así en el Counter, Bien, bien. dentro del colegio. Entonces, ¿Y ganaban o cómo les iba? que en la sala de sistemas se armaba como sus partiditas, pues. Hay una historia igual muy curiosa con eso, y es que una vez casi me echan yo estaba en 11 ya, estaba como en septiembre, o sea, yo iba a acabar el año, para graduarme ya, salir del colegio, casi me expulsan del colegio, ¿Por qué? porque ahí se da como el coso. Yo, digamos, hay un evento semanal, o anual que se hacía en mi colegio, que se llamaba Semana Calasanz. Entonces lo que hacías era como que habían muchos eventos diferentes de cosas. Los del grado 11 preparaban muchas actividades, entonces había torneos de fútbol o de tenis o de carros de control remoto o de play, bueno, habían miles de eventos. Ujú. Entonces yo cuando hice eso dije, bueno, pues igual con todos jugamos al Counter, hagamos un torneito de Counter en el colegio. Está bueno, Claro. entonces nos mostraron la sala de sistemas, no sé qué. Y lo que pasó fue que yo como un par de días antes, o sea, digamos la semana anterior, como el miércoles o jueves, había llegado tarde y me habían sacado del salón por estar hablando mucho, no sé qué, y al final tenía una acumulación de muchas faltas leves, entonces estaba suspendido del colegio como 3 días y justo quedaba cuando la fecha del torneo. Y resulta que ¡ja! Armé todo un complot ahí con mi hermano y con cosas para meter lo que nunca nadie ha hecho en el colegio. Y me colé al colegio adentro para entrar cuando no podía ir. Lo que nunca nadie ha hecho. Todos querían escapar. Pero yo decía, no, tenía el torneo de Counter, no Está el sé qué, torneo, tengo que ir obviamente. sí o sí. No, y habíamos armado el equipo, obviamente, éramos los El mejores. O sea, mejor. ya estaba ganado. Ok. Estaba desarmado así, alto roster. Había que jugarlo. Entonces, claro, era solo jugar. Entonces, bueno, ahí no sé qué. Tan, me colé, hice el evento, no me pillaron, no me descubrieron, hice todo. Eso fue toda la semana, ganamos como 3 días, hicimos el torneo, yo, uy, la hice, perfecto. Eso por allá era con una gorra, el buzo así tapándome, mandaba a mi hermano adelante a limpiar el camino, no sé qué. Eso fue literal pura película de pura espía. Y me colé adentro del colegio, y qué loco. Es- Bueno, entonces después de eso fue acabó como un jueves el evento. Al viernes había una reunión de los profesores donde charlaban que lo que había pasado y no sé qué. Y justamente, entonces como estaban haciendo como el balance de las actividades. Ujú. Cuando llegaron a la actividad de nosotros del torneo de Conterno, que estuvo muy bueno, que hubo mucha gente jugando, que no sé qué, que dejamos todo muy ordenado, muy limpio, que yo había organizado muy bien el torneo, que no sé qué. Entonces después decían, ¿cómo así? Pero si él estaba suspendido. ¿Cómo así que hicieron Ah, bien el claro. evento? Entonces, claro, justo en el balance Salta la ficha. después del evento ya se dieron cuenta que sí había hecho el evento y obviamente no podía haber ido, Claro. que estaba Claro. suspendido. Suspendido. Entonces ahí se armó alto quilombo, no sé qué, y ahí casi me hago, era como septiembre, octubre ya del coso. Creo que donde hubiera estado, o sea, ya faltaban 2 meses para salir de graduarme. Claro. Es como que, Claro. o Por eso sea, zafaste. eso, donde hubiese estado en otro grado, me expulsan del Chao. colegio, imagínate, alto problemón, pero bueno, la verdad que es una anécdota, la verdad que muy chistosa que Gran queda ahí para... anécdota. Sí, Nunca obvio, nadie se coló en la escuela para poder ir Tal cuando le cual. sí, dejaban obvio, faltar. el único. O sea, te podía faltar y en vez de quedarte en casa, vas al colegio a jugar al counter. No, Amigo, no, es demasiado bizarro. muy bizarro. Qué Tengo, tengo, grande. tengo muchas historias así ahorita. Tengo que ponerme a contarlas, no sé, TikToks o bodas así, porque a mí me pasan todas las del Chavo del 8. Literal, no se imaginan todas las cosas que me han pasado a mí. Me he perdido en todas partes, sin plata. No, es que sin hablar el idioma, la verdad que no tienen fin la cantidad de historias que me pasan, pero bueno, aquí hasta el final no ha salido nunca nada tan grave, pero bueno, Claro. Bien. Pero es es la como que verdad tenés una chistoso, predisposición a que te anecdótico. pasen esas cosas. Sí, amigo, no, la tengo una sal. No, igual esta fue, bueno, normal, no fue sal, sino que fue que, o sea, una embarrada de mi parte, ¿no? Pero sí, no se imaginan las cosas que me han pasado Ok. en todas partes del Una mundo sal, con dijo. una Sí, sal, sí. amigo, uff. Ok. ¿Y cómo? O sea, lo primero que escuchaste entonces desde el Counter 1.6, se arman este torneos. En ese mismo momento vos sabías que se jugaban torneos a nivel Eso mundial. fue en el 2009, que fue Ok. justamente por el tiempo que fui a la Argentina. Entonces, es curioso porque, digamos, le conocí el Counter por ahí en abril. Ok. Y el Ujú. viaje a Argentina fue en junio, entonces ya había jugado un par de meses.
Entonces no sé qué, llegué a Argentina, recuerdo mucho otra anécdota y es que estábamos ahí en el hotel, no sé qué, había una computadora como ahí en el lobby del hotel. Ujú. Y un día íbamos a ir a Puerto Madero. Sí. Ajá. Ya después de los partidos, no sé qué, yo ese día estaba recansado. Creo que había sido el día que jugamos contra San Lorenzo y que había jugado había jugado bien, me había tocado jugar todo el partido, no sé qué, estuvo buen el día, pero estaba recansado. Y yo no, que me voy a ir por allá a caminar a Puerto Madero, no sé qué, y con la fiebre así el counter recontra pegada, obviamente en ese tiempo. Quería jugar a Entonces, todo no sé qué, loco. me quedé en el hotel y bajé el counter en la computadora de ahí del lobby. No importa nada. Sí, obvio, no le cabía una. Y entonces en ese tiempo, cuando eso estaba que local strike y tocaba crearse Mm. una cuenta y que bajar Ah, SX e Injected, eso es re viejo, o sea, te hablo de 3, 12, sí, 13 sí, me años, acuerdo. eso es muy viejo. Y no pude nunca bajar la cosa que tocaba bajar para jugar en Argentina, obviamente no sabía cómo funcionaba allá, que era Obvio. la versión Steam, no sé qué, yo tenía el juego Steam, pero recién comprado, pero no entendía cómo funcionaban los servers, entonces ahí colocaba que explorar en la lista de servers, el que me saliera, intentaba entrar todo el rato, estoy intentando entrar y nunca me entró. Pero entonces me queda la anécdota también esa de que no fui a Puerto Madero por ir pues, jugando al counter en el hotel. Y esta vez que fui a Argentina, obvio fui a Puerto Madero y me desquite, tenía que conocer, obviamente. Pero sí, 12, 13 Bien. años después tuve la chance de volver a ir ahí al lugar que me perdí por no jugar al counter, pero jugando otro juego. ¿Y Es valía la pena irónico. Puerto Madero al final ir a verlo? Sí, obvio, Ah, sí. Fui un día Ok. por allá, estaba re tarde, pero alcancé a ir a conocer al menos porque ya había perdido la oportunidad la primera vez. es lindo de noche igual. Sí, obvio, bonito, muy lindo, la verdad. Bien, ¿y cómo arranca tu parte profesional? Porque todo esto que vos comentabas del jugar al counter era como amateur, jugar Sí, con obvio. amigos y para cagarte de risa. Ah, ¿Cuándo arranca tu parte profesional y que empezás a jugar al juego en serio? en ese tiempo, digamos que, o sea, primero yo empecé obviamente con la versión no Steam, que fue con la que empezaba en el colegio y eso. Eso Todos. fue como al principio de año y por ahí a los 2 o 3 meses me di cuenta que no, que es que había una versión original del juego, en la que tú comprabas la versión de Steam, que era la versión pues paga, y Ujú. habían servidores supuestamente libres de cheaters, no sé qué. Entonces yo decía, uy, bueno, porque obviamente en la no Steam, ¿sabes cómo te Ah, corrían con aimbot y así disparándole a las paredes que se igualaba todo, amigo? Era un oye, desespero. Entonces que veía que no habían cheaters, que no sé qué, y en ese tiempo me di cuenta que habían también competiciones en las que los jugadores, digamos, de un país ganaban su región y jugaban torneos internacionales. En ese tiempo era la WCG, Mm. torneos muy viejos de Sí, los sí, World sí, sí. Cyber Games y también uno que se llamaba Code 5. Les hablo amigos de la prehistoria, ¿no? Esto ya es ajá. viejo. Y yo decía, uy, qué chévere que hay estos torneos y uno puede ganar y cómo así que les pagan todo, los viajes y todo para jugar un torneo y representar a su país. Decía yo, uy, qué chévere eso, viajar a otro lugar con todo pago. Así empezó como el sueño. Y decía, uy, qué Bien. chévere, Ujú. normal. Y obviamente ya ahí fue como que fui profundizando y aprendiendo más cosas. No se me olvida nunca más mi primer torneo que jugué, 16-0 perdí. Y la No. partida iba 15-0. La partida iba 15-0 y los rivales se salieron. O sea, me tocó. Era mi primer torneo así con unos horrendos. Y nos tocó contra el mejor equipo de Colombia, que era el equipo que había clasificado a WSG el Lo año ves G, anterior. claro. O sea, entonces La al que peor. habían ido a Seattle, si la memoria no me falla, por allá habían jugado contra los mejores del mundo. Obviamente les dieron baile, pero igual, obviamente, tu Fueron nivel y tu igual, claro. experiencia es Pero enorme, llegaste. obvio. Y entonces jugué contra esos 15-0, los rivales dijeron, no, estos son de madera, salgámonos. Y me acuerdo que armé en foros así un drama, no sé qué, que porque no habíamos podido ganarla, porque no habíamos terminado la partida, que nos dejaran jugar, no sé qué. Alto quilombo, los manes, bueno, entran otra vez los 5, nos meten el 16-0 y se va. Entonces, Pero pará, a ustedes les altas convenía que se historias. vayan porque les daban el WoW. Y, pero, qué sé yo, Sí. en ese momento querías jugar, ¿me entiendes? Y estabas jugando contra los mejores de tu país, pero Claro, obvio. obviamente Pero, para, no, era un iluso, amigo. una pregunta que me ¿Quién les iba a surge. ganar? ¿Esto ya estaban jugando en LAN o estaban jugando No, esto virtual? era puro online, Ok. Counter Online por allá 2010, o sea, eran puros eventicos así chicos, no eran los clasificatorios, pero era mi primer torneo que jugué, pero me acuerdo mucho que me Ok. tocó jugar contra el más bravo y que ¿Y perdimos 15-0 y se fueron. recordás cuándo fue la primera vez que fuiste a una LAN para jugar? Ya sea torneo o... Eh, la primera LAN creo que fue, ponle, quizás 2011, Ok. no, 2000, no, 2000, no, tiene que ser a finales del 2009, o sea, es el mismo Cuando año. arrancaste, Obviamente la claro. primera LAN fue esa del colegio que te digo, porque estaba ahí con los chicos, pero Bien. digamos ya o sea, eran puros no Steam, obviamente solo Obvio. jugaban al juego lo que uno jugaba ahí el viernes a la tarde.
Para Pero jugar. yo sí obviamente jugaba toda la semana, entonces claro, semana a semana mejoraba mucho más mi nivel en comparación a ellos. Claro. Pero sí la primera lancita creo que fue como a final de año de ese 2009 o quizás al principio del 2010, Ujú. donde ya había una LAN justo en mi ciudad. La verdad que aquí no hay la cultura de las LAN Center como allí, no sé, en Perú o en Argentina mismo, en Brasil, Ujú. que es culturalmente hay muchas LANes alrededor de la ciudad, torneos Sí. que Ujú. recuerdo, si la memoria no me falla, que había un torneo en Argentina como en San Telmo muy conocido. Bueno, Sí, habían sí, sí. muchos eventos así muy old school que habían. Aquí no había nada de eso en mi ciudad, que parece una ciudad pequeña menos, Ok. pero sí hacíamos como una lancita así regional con los chicos cercanos y bueno, o sea, juntábamos los 10, que pagábamos las compus y comíamos sándwich o pizza o cualquier cosa ahí juntos y pasar el día jugando allá en la LAN. Entonces más o menos así era, pero obviamente era nada, no había premio, no había nada, era solo por Era full amateur divertirte ahí con los por pibes. diversión. Sí, obvio. Perfecto. Pero si son mis primeras lancitas, ya jugabas con 5 de ping y todo eso en comparación a jugar todo lagueado. Qué Tal cual. lindo. Sí, oye, qué buenas tiempos, amigo. Hace mucho no me acordaba de eso. Qué bueno. Bien ahí. Che, y bueno, entonces, arrancás con eso. Acá en Wikipedia dice que tu primer equipo fue en el 2016, que Ah, es eso, Eris no Esports. terminé Claro, de contar. Entonces, eso fue en el 2010, 2011 que jugué mi primera LAN. Obviamente en todo ese tiempo primero estaba en la universidad, entonces ya no estaba jugando tanto al fútbol, o sea, jugaba, no sé, 2, 3 veces por semana en el equipo de la universidad, que al final ya uno cuando haber jugado tantas cosas, pues tienes un nivel decente para jugar en la universidad, obviamente, Claro. los claro. juegos universitarios y todo eso. Entonces jugaba, entrenaba en el equipo de la U y todo, pero no era obviamente pro como les contaba. Y empecé a jugar mucho más al counter, que torneitos, que no sé qué, bueno. Empecé a competir en esas cosas, pero eran torneos muy normales, como en el 2012 ya había torneos medio decentes que en ESEA, que aquí en Latinoamérica Norte pues es como más conocido ESEA porque está más cerca de NEA, entonces se da mucho Claro. que torneitos así, que los regionales. La COD 5 justamente desapareció. Yo la primera COD 5, o sea, cuando me di cuenta que eso existía, ya había pasado ese año. Al siguiente año tenías que ser mayor de edad para participar o Mm, tener un permiso, no sé qué, pero pues yo no sabía. Y no tenía el permiso y no pude participar. Y después de ese año se desapareció el torneo, nunca lo pude jugar. Es como mm. el sueño frustrado de haber jugado ese Claro. torneo. Obviamente seguro no iba a ganar porque apenas llevaba un año jugando y los demás llevaban miles de torneos encima. Claro. Pero bueno, entonces ahí empecé como a jugar, a competir todos esos años mientras estudiaba. Después yo me cambio de universidad y cuando me cambio, en el 2012 sale el CSGO, ¿no? Recuerdan, yo en el primer año no lo jugué, siempre era como reacio a jugarlo, pero luego salió un update en el que matan al counter, que cambiaron la movilidad, los pasos, o sea, literal fue un update como para sabotear el 1.6, que evidentemente era mucho más fuerte que el CSGO en ese momento. Claro. Y me tocó pasarme. Y ahí fue Mm. donde empezó como la historia mía en el CSGO. Eso fue en el 2013 que yo me pasé. Ujú. Ya no tenía, obviamente, tenía una compu horrible en ese tiempo. Me daba 40, 30 FPS. Imagínate jugar eso al CSGO con eso. No, Era imposible. imposible. Pero ya después recuerdo que siempre, en todos mis cumpleaños, en Navidades, todo eso, siempre pedía dinero o partes para el compu. Entonces Claro. lo fui Claro. mejorando, Por ahí, mejorando. por Entonces ahí. ya de 30 me pasó a 60, de 60 a 90, luego a 100. O sea, pero ponerle, eso es un periodo de 2, 3 años, porque Claro. obviamente Claro. era mucho más exigente el CSGO en comparación al 1.6. El Sí. 1.6 jugabas con una integrada Y listo. normal, el CSGO necesitabas tarjeta dedicada, más RAM, procesador decente. Entonces siempre todas mis vacaciones, todo, digamos, me lo invertía en el La compu compu, para poder claro. jugar. Y ya ahí empecé a jugar torneitos, a subir el nivel, no sé qué. Hasta que ya empecé a viajar a mis primeras LANes a nivel nacional, Ok. que en Medellín, que en Bogotá, que en Cali, a jugar en el Counter. Ya era como mi primer equipo semi-pro, digamos, en ese momento yo me definía como profesional, pero evidentemente pues no era profesional, no tenía un Claro. No sueldo le para pagan un vivir, sueldo ni nada de eso, nada. pero Claro. era como en nivel, estaba en el mejor equipo de Colombia o en los mejores, entonces como que Ok. uno se autoproclamaba un profesional. Y es algo que igual yo siempre he dicho, es que yo desde antes de ser profesional siempre trabajaba como un profesional, digo, me entrenaba bien, trataba de prepararme lo mejor que Importantísimo. pudiese, sí. Entonces es que es como parte de la historia, ¿no? Que eh, la oportunidad, o las muchas oportunidades fueron por mi manera de trabajar y mi ética de trabajo o sea, sí, como la preparación que siempre le puse y la seriedad que le colocaba, incluso sin que fuera mi trabajo ni mi forma de vida. Obviamente hoy en día Ya los sí. chicos de pronto de las nuevas generaciones, sí, si no les pagas, no sé, 500, $400, ni trabajan ni hacen nada, digo, ya en un evento, en sus primeros equipos pro, pero en ese tiempo yo te hablo de, no sé, $300 para todo el equipo, o sea, de a $50 Sí. Claro. por Y cabeza. Entonces era, era, y era Re tocar sí, el loco. cielo obvio. con las manos.
Eso, y aparte decías, uff, ya con eso estoy pagando mi internet o Ya me está. está entrando algo de dinero. No Y necesito más nada. obviamente era, no o sea, era irrisorio. Pero en ese Claro. momento, obviamente, o sea, tú te ganabas 50 y nadie más en el país ganaba nada. Entonces eras como de los Eres el Claro. único. pinitos ahí. El elite. Entonces, eso, entonces ya, eso es como entre 2010 y 13, más o 2015. menos. Ok. Y ya en el 2016, como tú lo comentabas, Juan, ya empecé a tener ya, digamos, como a mis torneos ya más grandes, eran torneos internacionales, ya estaba en el mejor equipo de Colombia, empezó a jugar eventos internacionales online, hasta que bueno, ya en la 2015 sale la primera clasificatoria de un torneo que se llamaba The World Championship, no sé si lo recuerdan, uno que Sí. Argentina quedó de Sí, segundo, Obvio. ese, sí, con Histórico. Straka, Jotita. ese, Johnny, El ajá, Cami. Todo. Johnny, Tommy, Tute, bueno, ese torneo, yo quedé capitán de la selección de Colombia en ese momento. Ujú. Mirá. Era como que sacaban así los capitanes a nivel mundial y escogías a tus compañeros, no sé qué. Ese primer año nos tocó jugar contra, no se me olvida más, o sea, eso fue 16. 2015. 15. 2015 tiene que ser porque al 2016 fue que clasificamos. Entonces en el primero, Claro. 2015, nos toca partida del clasificatorio. Fallen, Colsera, FNX, Taco, Shant, Nah. amigo. Y ese equipo que luego fue el mejor del mundo dos Del años Major. seguidos. Claro. Y nos Claro. tocó jugar contra esos, perdimos 16-10 con lag. Yo Uf. decía, bueno, ojo, Close. me pasa que Ojo. eran los ídolos, o sea, yo conocía obviamente a Fallen, a FNX, eran ídolos, obviamente Colsera no lo conocía ni su madre en ese tiempo, o sea, su Claro. Obvio. segundo año compitiendo, luego ya fue el mejor del mundo 2 años, pero entonces fue como que los primeros eventicos, y yo decía, bueno, hay nivel, porque si es un equipo que tiene dos manes tan conocidos, pensaba yo en ese momento, le hicimos tanta pelea, quizás en mejores condiciones podríamos ganar. Entonces, digamos, fue como en el punto en el que yo ya me di cuenta que podía ya llegar a algo en el CSGO y como hacerme un nombre en ese sentido. Ujú. Y bueno, ya el siguiente año se da el clasificatorio, no nos tocó con Brasil. Bueno, era la WESC, no fue The World Championship, el World Championship el otro año jugamos, pero otra vez nos tocó contra un equipo duro, no me acuerdo quién fue, creo que fue Paraguay. Perdí con Ujú. Paraguay, amigo. Lo dice como si, no Pero sé. amigo, Paraguay Con en el Paraguay, counter, amigo. ¿qué era, No, no amigo? Pero en existía. el counter, Claro. no, no No existía. existía. Y yo creo que decíamos que nos habían chiteado, que no sé qué, 2-1 perdimos. Ya en ese No tiempo podían jugábamos creer. nosotros en Liga de Norteamérica, estábamos en la tercera división, éramos el equipo de Latinoamérica Norte mejor rankeado, no sé qué, y nos pasaron por arriba los de Paraguay. Pero en ese tiempo, o sea, digamos que ya era mucho más serio, les tenía como ese sueldo, pues, imaginario que les comentaba, pero ya eran eventos mucho más grandes, ya era como representar al país y todo eso. Obviamente era solo online porque no clasificábamos a las LANes. Claro. Y al siguiente año sale la WESC, que ya es donde nosotros, con ese equipo, con ese proceso que venía con los chicos de Colombia de 2 años atrás de lo de Fallen, Colsera, armamos un equipo, seguimos jugando, no sé qué. 2 años después, en la WESC clasificamos al primer torneo internacional que yo fui, que fue a Brasil, a Sao Paulo. Entonces era mi primer torneo con el Counter. Ok. Ganamos clasificaba uno de Latinoamérica Norte. Nosotros ganamos, clasificamos, fuimos Bien. a Brasil. Y bueno, ahí ya es donde empieza como la historia más Triste. surrealista, porque allá jugamos contra equipos contra Perú les ganamos, que era un equipo bueno, que digamos con mucha más historia que Colombia. Contra Canadá hicimos un gran papel, contra Norteamérica, y luego Mirá. bueno, le ganamos a esa Argentina que quedó subcampeona Ajá. en Bien. ese evento, y ahí clasificamos a la final mundial en China. Mm. Que obviamente ese equipo de Argentina venía como el recandidato a quedar campeón, porque habían hecho un papelazo creo que fue en Dinamarca ese torneo, no, en Serbia. Fue Ok. en Serbia el torneo que ellos jugaron, les fue re bien, quedaron subcampeones contra el equipo de Iglev y esa gente que bueno, Sí, son sí, todos sí. leyendas. Sí, sí. Entonces les quedó ahí como, tenían como mucho prestigio en el evento. Y Claro. nosotros, Eran los candidatos. siempre los equipos de Colombia en todos esos eventos internacionales iban a pasear. Al final la diferencia de nivel era abismal. Entonces Sí, iban como que a entiendo. conocer, no sé qué, pero perdían 16-1, 16-2. O sea, literal siempre. Y recuerdo que desde esa época que nosotros vimos que podíamos competir contra equipos de otras partes bien, la mentalidad siempre fue intentar, o sea, no ir a pasear, sino ir a competir de una Mira, manera decente y tratar de claro. estar bien preparados. Entonces, digamos, todos esos 2 años de preparación y todo eso en ese evento tuvieron Los como frutos. sus primeros frutos. Y Claro. obviamente, y Argentina seguramente decían, venimos de esos campeones, esos de Colombia, ¿quién los conoce? Son de cartón todos.
Pero bueno, ahí nos sirvió un poco que nos subestimaran porque sacamos un buen resultado y clasificamos a las finales mundiales. Y esa partida es la que yo considero que me abrió la mayor cantidad de puertas en mi carrera porque, bueno, ya después de ahí viene todo lo de Estados Unidos y Miami Miami Flamingos y Flamingos, bueno, todo es eso. como que, Ok. claro, todo eso es posterior a eso. Entonces es la verdad que el punto de inflexión de mi carrera creo que fue esa partida con Argentina justamente. Ok. Sí, ese fue el momento en el que vos decís, ¿me puedo dedicar a esto o puedo dejar de lado? Yo no sé qué era lo que estabas estudiando en la universidad. ¿Qué estabas Yo estudiando? estudié ingeniería de telecomunicaciones, se llama. Tomá. Digamos, o sea, obviamente uno sabía que en Europa y no sé, los de SK Gaming y los de Ya equipos vivían de grandes eso. de afuera Se jugaban y rumoreaba. vivían de eso, Claro. pero en Colombia era irrisorio solo llegar a imaginarse recibir un salario que te diera para vivir. Yo igual Y, vivía con mis padres y me mantenían mis padres, pero era como que tener tu primer ingreso para pagar el internet, entonces tú claro. sabías que te llegaba algo. ¿Y Pero en qué momento te ves esta la posibilidad de vivir de eso y decís, bueno, puedo dejar de lado todo lo otro y dedicarle todo mi esfuerzo, todo mi tiempo y toda mi preparación a esto? Yo creo que por ese año de la TWC y la voz, todo eso es como que ya teníamos al menos premios más grandes, no sé, eran 200 o $300 para cada uno. Ah, Entonces, obviamente eran premios mucho más grandes por quedar al menos, obviamente tocaba ganar todo, pero Obvio. digamos claro. de los pocos premios que tú recolectabas en el año, podías no pagarte un lugar, pero ya tenías algo de ingresos de tu parte. O sea, Ujú. te hablo, no sé, ponle $100 al mes o 150, que no es 150, mucho, sí. pero ya Ah, no es- tenías, pagabas tu internet y te quedaba ahí para comprarte algo sin ninguna obligación. O sea, digamos como que decías, bueno, voy por un buen camino, no sé qué, pero obviamente no te daba para vivir. Pero yo creo que por ahí, por esa época, más o menos es cuando yo como que, bueno, me está yendo bien, ya estoy jugando torneos internacionales. Eso antes del viaje, ¿no? Torneos en Norteamérica contra equipos buenos, estamos en un equipo, soy el capitán de la selección de Colombia, voy a tratar de usar eso para llegar a algo, pero la verdad que yo siempre lo digo y es que yo nunca me imaginé ya llegar, digamos, tan lejos de alguna manera, como que uno no lo dimensiona Claro. o no se da cuenta porque igual lo estás viviendo en el día a día y trabajas con el sueño de ser el mejor, pero eso miras para atrás y entonces es curioso pensar cómo empezó todo y cómo me metí al colegio y después terminé y decía, uy, qué chévere representar a Colombia y bueno, ya el claro, resto es historia, ¿no? completamente. Y qué historia aparte. Nada más. ¿Y Valorant cómo llega a tu vida? Bueno, entonces ya después de esto, esto es 2016, ganamos la partida, voy a China a jugar un campeonato mundial, terminamos de 12, que en 24 equipos, y lo que les contaba siempre, Colombia iba de paseo, y Sí. Mitad nosotros de tabla, hicimos un bien. gran papel, jugamos contra equipos muy buenos, contra, o sea, con Pasha y Neo, jugar contra Uf, ellos, o el contra gordo los de Pash. Tailu, o contra Scream y Kenny S en VIAS, o Sí. sea, eran pesos pesados, después Del 1-6, ¿cómo se todo. llamaban estos chicos? Sí, obvio. O sea, con todos estos jugadores que eran pesos pesados y leyendas, con Mm, los de Suecia, con Forest y Get Right, es tener la chance de jugar con los ídolos, de conocer China, Claro. que es en el otro lado del mal. mundo. O sea, entonces es como que una experiencia muy crack. Muy bien. Y justo antes de ese viaje de China, a mí me llega la oferta de Miami, que Ujú. era irte a jugar al Dream Team de Latinoamérica en NA, en una gaming house, con todo. Entonces era como que en ese final de año pasaron muchas cosas, obviamente, en mi carrera, que impulsaron mi carrera un montón. Ujú. Pues en la imagen pública, en reconocimiento, ser un jugador, el único colombiano y de Latinoamérica Norte en estar en ese equipo. Claro. Claro. Entonces eran muchas cosas como determinantes e importantes. Y de hecho, hasta el día de hoy, creo que conozco 2 o 3 jugadores que tienen esa visa deportiva para jugar en Norteamérica. Digamos, como que fue la primera vez en muchas cosas en ese sentido a nivel competitivo y que me abrió también muchas puertas después. Entonces ya empieza lo Y en Norteamérica. Dime. tranquilamente fuiste el primer colombiano en dar ese Sí, paso. obvio. No, No, y no creo, había no, nadie o sea, más. hasta ahora no se ha repetido, ninguno ha El tenido único. esa visa, digamos, Ok. tener, que era la visa hasta la P1, ¿no? Esa es la búsqueda que Sí, le da sí, sí. artistas, atletas, De deportistas, artistas. que Claro. obviamente ya puedes competir profesionalmente en cualquier equipo de NA, sin ningún problema, puedes estar el tiempo que tengas el contrato, como es como una residencia Sí, sí, temporal, sí, sí, te sí. cuentan como un norteamericano sin migraciones y eso, pasas derecho. Entonces la verdad que obviamente, que me imaginé yo, obviamente llegar hasta eso nunca. Claro. Pero entonces digamos ahí empezó ya una historia mucho más seria porque obviamente ya ahí sí tenía un sueldo del cual vivir tranquilamente sin ningún tipo ¿cómo se llama eso? Como de De problema, de obligaciones, ocupaciones. Claro. claro. Y tenías todo libre en una casa con todas las necesidades, todo Claro. pago, Focus para eso nada la más. computadora, o sea, literal, era un profesional ahí sí, y Claro. jugaba en Norteamérica.
que era obviamente una región top a nivel mundial. Sí. Jugábamos contra los chicos estos de Brasil que les comentaba. O sea, como que luego volvió todo esto, los de Immortals, o sea, estaban todos los equipos grandes de Claro. Brasil en NA y también los de NA. Entonces, en ese momento me di cuenta, ese fue como el primer golpe de realidad donde yo me di cuenta, bueno, de todo el trabajo que he hecho, estoy aquí y estoy jugando contra los mejores quizá del mundo en cosas. Obviamente el nivel de ellos es superior, pero uno se da cuenta que no eran de otro planeta, como que Claro, eran le podías ganar inalcanzables. choque, que les Claro. podías sacar rondas, que podías aprender también obviamente de ellos. Entonces como que fue el punto en el que dije, bueno, que quizás puedo seguir escalando en esto. Después de lo de Miami yo regreso. Bueno, me cambian por Tommy en ese tiempo, que obviamente ya jugaba con los chicos de Argentina, ya lo conocían, etc. Y querían hacer más que todo cambio de roles en ese momento. Ujú. Entonces a mí me cambian por él. Y después yo me reencuentro con los chicos del equipo de Colombia en el que estaba, con el que había China y todo eso. Y seguimos ya como conectando ese proceso, pero yo obviamente con toda la experiencia que había adquirido en Norteamérica y todo eso, yo tenía una visión muy distinta del juego, de los Claro. entrenamientos, de optimizar Venía del Tier todo. 1. Ni más ni Claro, menos. venía de Tier 1, entonces obviamente fue un auge para el equipo muy grande. Fuimos a jugar a un torneo en Perú, ganamos un torneo en Perú internacional contra equipos de Perú, creo que fue alguno de Argentina, también estaba un equipo de Chile, los Havnet se llamaban, que son ahorita, Hafnet Esports, sí. por ahí deben haber algunos de los chicos juegan todavía de ese equipo. Ay, ¿cómo es que se llama? No me Yo voy a acuerdo buscar del aquí, roster. pero habían muchos que hoy en día aún compiten. Pero Sí, entonces les ganamos un torneo fue, presencial. fue la época dorada de Hafnet, porque ahí también habían Claro. empezado a competir en LOL y les iba muy bien también. Eh, En la. ¿Cómo se llamaba? ¿CLS? No me acuerdo cómo se llamaba. Que era básica de eh, Chile. sí. CLS, sí. CLS. Sí, cuando estaba Latinoamérica Sur y separado con el norte. Les Ujú, hablo de Claro. eso en 2017. O sea, sí, sí, eso sí. fue al final, el año, Principito. eso fue a final del año en el que jugábamos ese torneo. Ujú, Y bueno, yo obviamente en ese tiempo ya competía, o sea, llegamos el nivel de competición de nuestro equipo era mucho más alto, ujú. porque ya jugábamos que contra Timoan, contra Isurus en ese momento, contra Claro. Havne, digo, ya nuestro nombre estaba midiéndose contra los mejores de la TAM. Sí. Obviamente después de eso, y yo ya tenía pues mucho más, una imagen enorme de haber estado en NA, bueno, digamos que con toda esa experiencia y todo eso, ayudó también a que el equipo tuviera un poco de mejor de patrocinadores, jugar eventos más grandes. Digamos en esta época es donde viajé mucho más, antes del Valorant pues, porque que estaba la WES, que en Brasil, que luego Ibas para en todos Brasil lados. Game Show, Claro. después, igual la mayoría siempre fue en Brasil, que luego LA League, bueno, yo no sé, habré ido por ahí 6, 7 veces a Brasil, a Sao Paulo a jugar diferentes torneos, Ok. pero ya obviamente ya viajaba, ya tenía ese tipo de reconocimiento, entonces era como que muy bonito en ese momento pensar, uy, ya estoy viajando con el juego, ya estoy conociendo otras partes, aunque bueno, siempre fue Brasil, pero me pagan todo, me tratan como una estrella, pues, Claro. porque Ya te obviamente sentías te recogen, profesional te porque lo llevan, eras. sí, Claro. obvio, entonces en ese momento era como que el llegar a, uy, cumplí el sueño de ser un profesional en esto. Mal. Pero pues fue bonito. Y bueno, ya ahí empieza el counter, digamos, a desaparecer, no sé qué, esos son 3 o 4 años. En el 2020 aparece el Valorant y hay un amigo mío muy cercano, seguro lo conocerán, Blue, con el que yo jugué Sí. en mis últimos equipos de counter, en Denial Esports, cuando Ah, ok. el equipo de la ESL Pro League. Ujú. Y también cuando fuimos a la LA League en Brasil y el qualifier del Major que le ganamos a Furious y perdimos ahí con 9Z, bueno, estuvo, o sea, ya eran torneos mucho más grandes. Sí, sí. Entonces ya jugaba pues como contra estos equipos muy reconocidos. Y finalmente Llega el Valorant eh, y. llega el Valorant Y y con vamos, cambias. Blue me da como la invitación a la beta. Entonces Mm. empiezo a jugar, no sé Ajá. qué, empiezo a conocer el juego, empiezo a jugar mucho con él, obviamente lo conocía y con toda la ventaja que tú traes de jugar al counter. Obviamente en ese tiempo de un FPS cualquiera instalaba el Valorant y corrían así mirando para el suelo. Y obviamente tú Sí, sí. sabías de placement, de cómo Claro. abrirte, cómo Cómo piquear, poner la todo eso. mira, todo. Son mecánicas, claro, lo de la De mira, todo ese tipo FPS. de cosas, el recoil, entendías más o menos, aunque mecánicamente era diferente, entendías el concepto como Sí, tal. tenían las Entonces, bases, claro. claro, empecé a conocer el juego, a jugarlo, a aprender de él, no sé qué, y a jugar los primeros torneitos y cosas así. Obviamente eran torneos chicos, así de $100 y eso, pero era como que empezar a jugar y aprender. Y bueno, y ahí ya empieza mi historia con el Valorant, donde ya empecé a mejorar, armé un equipo bueno con algunos chicos del Counter, con gente que conocí después en el Valorant.
empezamos a ganar torneos a nivel de la TAM Norte, sacar mejores resultados, a ir ganando, hasta que bueno, finalmente ese proceso termina en que entramos a Infinity en el Con 2020. En Estral el fue eso, ¿no? 2020. Eso, ajá, todo esto fue con Estral, con Blue, con varios de los chicos que jugábamos, fue como un mes que jugábamos en Estral, obviamente no había contrato ni nada, pero habían varios torneitos aquí en la TAM Norte, no sé, ponerle 3 o Claro. 4 torneos así seguiditos, que ganamos con el nombre de Estral. Era como Y el inicio del después, juego donde no había sí, obvio, no ninguna había nada. infraestructura de No competencia. había circuito de rayos, no había nada, solo eran Claro. torneitos de terceros que armaban, que el Wherever Tomorrow o que El whatever. Arctic. Entonces Claro. eran torneitos así randoms pues, pero no eran profesionales, no eran el circuito de BST, sino eran super randoms, pero eran, obviamente estaban todos los mejores. Y ahí fue donde, digamos, en el Valorant nos empezamos también a conocer, obviamente la gente que nos conocía del Counter, pues sabía, todos, ese es el Cicli de Counter, no sé qué, pero después, y Blue, sí, no sé qué, se acordaban de nosotros por todo lo de la historia que habíamos hecho pues en el Counter, pero Y obviamente sí era aparte mucha más. la mayoría que te cruzabas en competiciones venían de competir en Counter Sí, también. algunos, claro, sobre todo aquí en la TAM Norte se daba mucho que, digamos en el sur, y eso es lo que se está hoy en día, se vive el counter en el sur, en Argentina, bueno, en Chile, pero por ejemplo en Argentina es muy fuerte en Muy fuerte. comparación al Valorant. Pero aquí en el norte nunca hubo circuito profesional, digamos, Claro. todo eso. Siempre tocó salir de la región para poderte, digamos, dedicar a eso. Como les contaba, me tocó vivir en Brasil o vivir en Norteamérica para Sí. poder buscar la chance de llegar a algo, mientras que en Argentina siempre tenía la chance de competir con Brasil, obviamente con pink, digo con más pink, con 40, Obvio, pero 50, estabas más 30, cerca. pero tenías una chance, aquí era imposible, tocaba jugar contra NA con 100 de ping, 120, Sí. era Claro. injugable, Sí, también lo era que incompetible. pasaba con el Counter, que no existía LAN, era LAS o NA. Entonces, o te ibas Ujú, para arriba o te ibas para abajo. Y lo que hace Valorant es implementar exactamente, su hegemonía, por así decirlo, igual que el LoL, y implementa LAN. sí, Entonces, ahí es exacto, cuando inicia Infinity y todo, y se empieza a desarrollar la parte superior de Latinoamérica, digamos. sí, De México de hasta acuerdo. Colombia, entiendo. Este. Sí, no, y pasa, digamos, esa fue en ese momento, o sea, y miren, después de todo el contexto que les he contado eso, llegué al punto en el que sale el Valorant y es un juego nuevo, y yo estoy en el peak de los equipos de LAN, digo, de la TAM Norte, viajaba, lo que les contaba, yo allá a Sí. campeonatos mundiales, no sé qué, y es como le decían, bueno, nos pasamos a otro juego y empezamos de cero otra vez con todo, pero sabemos que es un juego de Riot Games en donde sabemos que tiene Tiene proyección. LLA y un circuito, digamos, específico, y sabemos que el desarrollador del juego Claro. apoya a la Claro. región No es como Valorant. LAN, lo que os mencionaba, o te quedas en el counter donde tienes que jugar 1 o 2 eventos al año, Claro. y bueno, por más de que estés en el punto más alto, al final Es no era eso. tan viable porque, o sea, tienes un sueldo, pero no es comparable a lo que tenían en EA o eso. Claro. Claro. Entonces era como, en ese momento sale la decisión de pasarme de juego, y bueno, fue una decisión acertada en cierto punto, porque Sí. bueno, por más de que el counter me hizo lo que soy, aprendí y logré conocer muchos lugares, a nivel profesional ya estaba en el techo, nunca podía salir de ahí, que Claro. era ganar la región y viajar a los torneos internacionales y siempre estar a un pasito, perder contra los equipos de Brasil en overtime o contra Isurus en ese tiempo que dominaba la región también, Sí. o Ujú. 9Z, el 9Z ese de De Luken, Lucan, bueno, el y sí, que principito. era un 9Z bueno, y Sí, después sí, les sí. fue muy bien. Entonces era como que eso, o irte al Valorant, que sabes que tienes el apoyo de la región y empezar a crecer en ese sentido. Entonces fue donde también me hice un nombre en el Valorant y aprendí cosas. Obviamente ya terminó hasta el día de hoy, pero sí pasa mucho por ese lado de entender, o sea, cómo la decisión en ese momento cambia muchas cosas, porque al final es arriesgado. O sea, estás haciendo un tiro al aire que no sabes, ¿Te la un estás paso en la jugando? oscuridad. Sí. Claro, Claro. porque de pronto el Valorant nunca despega en LAN y no hay más eventos y no Claro. existe más el circuito y se queda solo en el sur. Y cree que ya jugaste un año o 6 meses al juego y se te olvida todo lo del counter y volver es mucho más difícil. Claro. Entonces, Y eso pasa, pero sí, ahí arrancó el Valorant, ¿sí? yo tengo una pregunta sobre eso. Dale. Vos empezás a jugar, entiendo que como Free Agent, el pasito por extra, después Infinity. Sí. En Infinity ganan casi todo lo que juegan, lo ganan. Y dejás de jugar y pasás a ser coach. ¿Cómo es esa Sí, eso transición? ya fue más que todo este año. Claro, Bueno, lo ¿por que qué lo sucede es que, elegiste? digamos, en Infinity, bueno, sucede que ellos tenían una visión muy diferente de lo que veíamos hacer con el equipo después de las Chen Qualifiers del año pasado. Ujú. Yo quería cambiar un par de jugadores, quería seguir con el proyecto y ellos finalmente quisieron hacer como todo más radical de alguna manera. También en ese momento fue Danny Davis se van a Cholos Laser.
Sí. en la transferencia, pues esa que los compran. Y yo me quedé en el bench, pero obviamente, digamos, para un equipo como Infinity, tener un jugador como, pues con el reconocimiento, la historia que yo tenía, tampoco me iban a dejar free agent, ¿no? Claro. Claramente. Entonces yo tenía todavía contrato como hasta julio, y como en abril, como en abril, en ese momento empecé a trabajar con la gente de Riot en las transmisiones, en el análisis de la Master, todo eso. O sea, al final no estaba jugando, compitiendo, pero seguía como con el nombre Activo. ahí latente, sí, le activo con analizar el juego. Obviamente yo jugaba por mi lado, pero no es lo mismo que jugar Scrims con un equipo, Ujú. pero seguía como envuelto en la escena y aprendiendo mucho sobre todo en estos eventos. Y me llega la oportunidad de entrar de entrenador a Fusion, Ujú. que obviamente en ese momento pues ellos tuvieron que hablar para hacer la transferencia con Infinity y todo eso, pero Sí, me ni hablar. pareció un proyecto serio, sobre todo Claro. porque Fusion se había entrado este año apenas a competir, pero en su primer split clasificaron al presencial con el roster anterior Sí. y estaban haciendo una inversión enorme en armar un equipo mucho más fuerte, que traer jugadores de NA como Dicop, como Torrify, traer a Sander y Mitted, que en ese momento eran, o bueno, hoy en día siguen siendo jugadores con mucho recorrido y mucho reconocimiento en LAN. Ujú. Y en ese momento estaba Wiz de quinto, pero digamos, se notaba que era un proyecto mucho más ambicioso. Entonces, obviamente, estaba como el punto de si jugar o entrenar. Pero la oferta, digamos, que me gustó más que todo por o sea, económicamente una propuesta buena, Ujú. y sobre todo estaba hinchado en Infinity hacía, no sé, 3 o 4 meses, Claro. donde estaba sin hacer nada. Entonces, como que, bueno, Entrenar y ser decidí coach. aceptar la negociación y tomar Claro. la oportunidad, y sobre todo porque igualmente con todas las cosas que me habían pasado en mi carrera, imagínate, o sea, con ese recorrido, para mí encontrar un coach en LAN decente, pues era imposible, porque al final no puedes encontrar a Tal alguien que te cual. pueda enseñar muchas más cosas, porque, o sea, Ya estuviste en el no top. de una Ya manera está. arrogante. Claro, es mucho más difícil, y solo los que estuvieron en ese mismo equipo podían enseñarte cosas o saber cosas, Claro. digamos, de cierto nivel más superior, pero después de ahí la experiencia era muy distinta, los niveles eran muy distintos, siempre eran contra los equipos, digamos, en LAS obviamente había entrenadores, que igual habían muchos equipos en LAS, pero en LAN era imposible tener Claro. un entrenador bueno. Entonces como que siempre me tocó a mí empezar a formar a mis propios entrenadores, decirles como, bueno, para que me quitaran peso de encima en cosas, prepara hacer tal cosa Ayúdame con mejor, o esto. hacer Ayúdame con el lo otro. licheo de los equipos, Claro. o, mírate esta demo y me dices qué cosas ves buenas, o cómo juega tal jugador, no sé qué. Entonces como que me tocó a mí empezar a entrenar a mis propios coaches. Era medio curioso. Entonces, digamos, yo ya sabía y tenía la experiencia de cómo hacer ese tipo de cosas, y sobre todo el trabajo con los equipos que estuve afuera. Entonces como que ya sabía pues cómo se trabajaba. Entonces por eso acepté también la oferta de Fusion, porque sabía que igual tenía las condiciones necesarias para hacerlo de una manera decente. Y bueno, ya afortunadamente nos fue muy bien. Ganamos le quitamos como el trono aquí en el norte a Xolos. Al final. Luego se da el torneo de Argentina de este año, Sí, de la La BCT. de la BST, que llegamos con buen seed, le ganamos a Leviatán, jugamos muy bien contra Cruz esa partida, que es más da 35 y perdemos casi 13-11. Sí, ahí nomás. Pero y luego la jugada, la ronda esta de los 5 mapas con Leviatán, el 3-2, También. tan apretado. Entonces digamos que Ujú. se vio Sí, pues que fue el por equipo nada. tenía, sí, obvio, estuvo muy cerca, y sobre todo que luego ese equipo va al mundial, va a Masters, clasifica. Entonces como que siempre ahí, como tuiteaba esos días, en serio, tan cerca y tan lejos. Pero bueno, Claro. ya Claro. la verdad es que la idea es tratar de trabajar y seguirle metiendo, porque creo que en algún momento se dará, así como en el counter. Ya estuve, o sea, ya sé cómo funcionan las cosas, y sé que trabajando y dedicándote en algún momento se te da la oportunidad. Y bueno, eh, ahorita esperar qué sucede con el tema igual de las franquicias, que saben que hay muchos movimientos y todo eso, Mm. pero por ahora yo igual sigo con los chicos de Fusion, y la idea es empezar a preparar las cosas del otro año. Y bueno, no Claro. sé, ahí se está Gestando viendo un poco todo. que Yo claro, digamos, estamos como muy en el aire aún, pero nosotros igual seguimos trabajando pues en cosas. Sí, dime, voy a Papu. hacer mi pregunta estrella, Juancito, permiso. A ver. Te iba a preguntar lo mismo. Cuando vos te dicen, ok, vas a ser coach de Fusion, Ujú. vos decís, ok, voy a hacerlo, ya estás, primer día en la oficina, ¿por dónde arrancas? ¿Qué haces? Y la verdad que es muy curioso, porque el primer día hubo alto quilombo, porque obviamente yo traía mi percepción de cómo hacer las cosas, mi manera de pensar, y los chicos ya eran un equipo armado y que venía jugando hace casi un mes juntos, 3 semanas por ahí. Ujú. Ya tenían sus calendarios,
posiciones, sus cosas. Entonces, digamos, esos primeros choques en ese momento con el IGL eran de cómo plantear el estilo, de cuáles iban a ser las comps, mapas de confort, todas esas cosas. Entonces, digamos que fue como un poco difícil en ese sentido. Pero bueno, al final del tiempo, al final con el paso del tiempo tú te vas acoplando y eso, pero sí, igualmente era lo que te decía, era más que todo planificar el calendario, hacer los feedbacks de las cosas que en eso siempre creo que he sido muy bueno y es identificando errores, detalles que puede hacer el jugador mejor para mejorar, digamos, en su toma de decisiones o en la manera no solo de disparar, sino en la manera en la que se plantea el juego, en Claro. una manera más macro Ujú. de pequeñas decisiones que, ok, está pasando tal cosa en el mapa, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿O me están haciendo esto? ¿O cómo tengo que comunicar lo que está sucediendo en mi zona del mapa? O bueno, ¿cómo tengo que dirigir al equipo de una manera distinta si me están exploiteando una debilidad que me vieron? O sea, todo ese Claro. tipo de cosas se me hacía muy fácil identificarlos porque como IGL durante tantos años y Claro. siendo un IGL ganador durante mucho tiempo, al final entiendes cómo adaptarte rápido al meta, cómo decidir, cómo manejar el equipo. Entonces todo ese tipo de cosas, empezarlas a transmitir a los chicos fue como el primer enfoque que tuve con el equipo y bueno, finalmente ya las cosas más tácticas y más profundas se iban trabajando con más tiempo. Pero Ok. sí ese fue como o sea, como el primer La primera cosa que approach que hiciste. tuve. Ok. Sí, exacto, fue como tratar de trabajar en ese sentido, la Claro. preparación y mejorar más individualmente y también macro a los chicos del equipo. Bien, y a nivel personal, ¿cómo fue ese cambio de ser jugador a ser coach? ¿Crees que, bueno, no sé, crees Mm, no, pero tuviste que tener te formaste en algo, sentías que te faltaba algo y mm, lo La, aprendiste? la verdad que hasta el momento no he hecho como un curso así de entrenamiento y eso, por lo que les contaba pues de la experiencia que tenía, pero sí lo he pensado y es que seguramente hay muchas otras herramientas, sobre todo creo que en la manera de comunicarte con el jugador y Ujú. de expresar ciertas maneras. Evidentemente yo tengo en mi cabeza mi mentalidad de IGL y entiendo el juego de una manera mucho más está pasando esto, tenemos que hacer esto y tengo esas herramientas y cómo las soluciono. Pero Claro. creo que ser Claro, entrenador va mucho más de solamente el aspecto táctico, también mucho más del aspecto personal, de generar confianza con el equipo, de que el equipo crea en ti y confíe en tus decisiones y en lo que tú ves del juego. Mm. Mismo en una pausa táctica, hacer que el equipo confíe en lo que tú dices. Sí, porque si no hay Ese tipo de confianza. herramientas para poderte transmitir son muchas cosas que no lo aprendes solo jugando ni siendo el mejor de tu región por años, Claro. sino que claro. necesitas cierta preparación. Entonces, sí, la verdad que he estado interesado en eso, pero creo que es un cambio también grande. Igual, bueno, así como vieron este año, ahorita en el LSQ me tocó jugar contra los chicos de NIP, Vamos a que entrar ahí. era Ujú. Sí. Ahora obviamente, hablamos de eso. bueno, que digamos eran series ya mucho más serias y mucho más difíciles. De hecho, también durante el año me tocó jugar la final con Cholos Laser. Ahí en el Ascent jugué con mi Killjoy y la prohibida, ¿no? Y jugué bastante bien. Entonces, como que el estar jugando todo el tiempo y eso, al final no pierdes como tú le decías ahorita, es como andar en bicicleta. O sea, al final yo sigo teniendo el mismo cerebro Sí, de, sí, de sí. cómo se ve el juego, cómo hay que gelear, cómo hay que reaccionar. Todos esos años que hay encima ya no se te olvidan más. Quizás el Claro. tema mecánico lo vas perdiendo un poco, pues porque Claro. no estás haciendo tu rutina de aim, de toda la preparación pues previa mecánica del juego, pero creo que, en mi opinión, eso es lo más fácil de recuperar, ¿no? Al final, un par de meses que estés Dejando la mira y listo. grindeando y que estés rostizando el juego y rostizando el aim, lo recuperas, pero lo otro que es lo más difícil, pues ya lo sabes. Entonces, Sí, tal cual. siempre he estado como ahí medio activo, aunque evidentemente, pues como mi función en Fusion es más por el lado del entrenador y de la preparación, pues no tengo el mismo nivel mecánico que tenía el año pasado, pero igual ahorita, por ejemplo, en esta off-season sí he aprovechado mucho más a jugar, A a jugar. estar mucho, a hacer mi Ah, debes rutinita y estar hacer las hecho cosas. un fuego. Sí, hoy estoy por ahí dando mis balitas y sobre todo que jugando otros roles, aprendiendo otras cosas, entonces creo Adaptándote. que eso tiene el Valorant, ¿no? Que al Sí. final como que cambia mucho, no es como el Counter que sigue siendo el mismo juego de siempre, cambian un par de cosas que tirar las granadas o eso, pero sigue siendo casi lo mismo, mientras que en el Valorant hay un parche que como, bueno, y creo que igual vamos a hablar de eso un poco más tarde, ¿no? Pero Sí. que un parche que te Te cambia cambian un todo y mapa, que te listo. cambia cómo juega una gente, entonces el juego en realidad está en constante evolución y te toca estar aprendiendo, digamos, sobre lo aprendido que ya se sabe para Bien. poder llegar a eso. Entonces sí, pues pasa más por ese lado, pero creo que por el lado entrenador hay un poco más de, o sea, es distinto, obviamente tienes que enfocarte más en otras cosas,
pero también es mucho menos, digamos, exigente en el aspecto de que si eres jugador te toca estar, o sea, no sé, del entrenamiento, yo lo hablo desde desde un jugador élite, ¿no? Al final no muchos jugadores tienen una rutina correcta, ni siquiera de los equipos Tier 1 de la TAM, pero creo que la manera correcta es si de pronto tienes entrenamiento individual, luego el entrenamiento del equipo, luego los feedbacks o las cosas que tú haces, entonces al final te quema todo el día porque estás jugando, luego entrenando y luego aprendiendo, entonces como que es 100%. mucho más demandante porque al final, obviamente como entrenador, tenés que hacer ese tipo de preparación, pero Claro. te ves una voz o preparas la cosa del entrenamiento siguiente o haces algunos feedbacks específicos, pero no es como tan... O sea, no tienes que hacerlo con el mismo nivel de intensidad que lo haces como Sí, jugador, claro, entonces claro. es diferente, pero la verdad que ha sido una experiencia bastante gratificante y sobre todo de mucha enseñanza en el ser entrenador. Bien. Vélez. Dado que esta es una entrevista que podemos estar 8 horas seguidas hablando y ninguno de acá se va a cansar, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pausa en este momento y en vez de ir a la sección de noticias vamos a seguir preguntándole cosas al señor Cicli, que tenemos para preguntarle bastante y Ok. vamos a estar un ratito más charlando. ¿Tenés Vale. tiempo? ¿No hay problema en ese sentido? No, igual aquí está temprano, entonces tranca. Bueno, No hay ningún perfecto, problema. listo. Volvemos, vamos con un videito de Santa Rosa Gaming y ahora venimos. Dale. Gracias, gente. Ahora, Hablando de Mixwell, ¿no? Volviendo al tema Mixwell, tuiteó que el próximo equipo con el que esté va a ser su último equipo, por lo menos a nivel competitivo. durísimo. Qué cosa, ¿no? Qué importante. Primero por dos razones. Por lo que está diciendo, que es importantísimo. Y segundo, porque le estás diciendo al próximo equipo que te va a contratar que no te va a poder vender. Y eso es un tema también. Y le estás diciendo que buscás la figura de ser la figura del equipo. Ni más ni menos. También. Pequeño detalle a destacar. No sé. Mixwell compite hace mucho. O sea, ya tiene sus años compitiendo. Entiendo un poco el desgaste de, ok, one shot, one opportunity. Este equipo va a ser mi último y que sea lo que sea. Y si me voy de este equipo, dejo de competir. Entonces, por una parte lo entiendo. También hay otra, seamos sinceros, o sea, siendo creador de contenido, él lo ha dicho un montón de veces, le va mucho mejor. Le va a 20, pero chicos, Entonces- Mixwell no está salvado. Está salvado Mixwell, está salvado los nietos de Mixwell, está salvado el perro Ojalá. del hijo del nieto de Mixwell. ¿Sabés la que tiene Mixwell ya? Ojalá, boludo. Pero o sea, es duro, ¿no? Como que solo, literalmente, no competís por guita, porque ya no te interesa el dinero, sino que competís solo por ser el mejor. O sea, no tenés otra cosa. Que es un poco como la curva esta del principio, de ni bien arrancás, no te importa el dinero y solo te importa competir para ser el mejor. Llegás como al tope, ya tenés todo, y ya cuando estás volviendo a bajar, de vuelta volvés a competir solo por ser el mejor porque ya el dinero no te interesó, ya pasó. Entonces es un gráfico el clásico gráfico de subida y bajada, que es espectacular. O sea, Sí, acá dicen Koi Mixwell o Heretics. No sé por qué lo veo a Heretics llevándose a Mixwell. Dicen No sé. saludo desde Bolivia. Saludo grande, señor W. Lejn. ¿Vos qué opinás? Yo creo que, no sé, a ver, si hay algo que evoluciona de los players al pasar el tiempo es cómo perciben la vida, ¿no? Cuando tienes 18 años, lo único que te importa es comer, dormir y para algunos tener novia o para otros, no sé, estar felices, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estar Ajá. bien. Entonces, Entendemos. entonces, a dónde vas. entiendan dónde voy. Ahorita mismo, un Mixwell ya a la edad que tiene, ya tienes una pareja, quizá pienses hasta tener una familia o no, pero ya tienes otras responsabilidades, ¿no? Que te van tapando el ser jugador profesional. Él quiere competir y a él le gusta mucho competir, ¿no? Y bien, tiene guita, o sea, guita va a tener y sabe que si se va de creador de contenido la rompe. Entonces, ¿Ah? no sé, creo que puede aportar eso, Mixwell como incluso post creador de contenido, incluso como coach, ¿no? En su momento. ¿por yo te qué iba a no? decir eso. No sé. Es verdad. No sería una gustaría mala idea. mucho. Sí, no, tiene una experiencia muy grande, creo que podría ser un jugador muy fuerte en ese sentido, un buen staff técnico, pero pues no sé, Koi, por ejemplo, lo que dicen Koi Mixwell o Heretics, a mí me gustaría Koi, obviamente. Obvio. Creo que me gustaría más Koi por el impacto mediático que generaría. Sí. O sea, solamente por eso, por lo que ya comenzaron a hacer y todo. Koi Heretics, Mixwell Heretics no me parece tampoco tan raro, sobre todo por el dinero que tiene Heretics, pero no sé.
No sé la verdad qué es lo que vaya a suceder. Yo siento que Koi va a destinar más sus ingresos. Ya ven que dijeron que Koi dice que iba a estar en la LEC y ya luego no se ha confirmado nada y que es rumor y no se sabe si es rumor o no. Yo siento que sí va a estar en la LEC, pero ahora que los confirmaron para BST, van a destinar todo su dinero a Valorant. Yo siento que va a pasar eso. No Yo creo calculo Koi que tenga- esperarán a ver qué pasa con el Mundial con Rogue. Porque viste que iba a Sí. entrar con Rogue. Hay que ver qué Sí. pasa. No sé si harán ese antes del Mundial, me parece medio... Seguro. Sí, no, yo tengo entendido que no, para el Mundial no va a entrar Koi y yo Por siento que están esperando mucho, ya sea Worlds o destinar todo su dinero ahora a Valorant. También. Porque, pues sí, la verdad es que no creo que Koi tenga el mismo dinero que Heretics. Heretics No. siento que... No, a ver, no. no es que Ibai no tenga dinero, Pero pero, no es yo poner siento nada que más. Ibai, sí, no es poner nada más. Entonces, Sí, sí, sí. es interesante. Bueno. Es interesante por ese lado. Hablando de Mixwell, ¿no? Volviendo al tema Mixwell, tuiteó que el próximo equipo con el que esté va a ser su último equipo, por lo menos a nivel competitivo. Durísimo. Qué cosa, ¿no? Qué importante. Primero por dos razones. Por lo que está diciendo, que es importantísimo. Y segundo, porque le estás diciendo al próximo equipo que te va a contratar que no te va a poder vender. Y eso es un tema también. Y le estás diciendo que buscás la figura de ser la figura del equipo. Ni más ni menos. También. Pequeño detalle a destacar. No sé. Mixwell compite hace mucho. O sea, ya tiene sus años compitiendo. Entiendo un poco el desgaste de, ok, one shot, one opportunity. Este equipo va a ser mi último y que sea lo que sea. Y si me voy de este equipo, dejo de competir. Entonces, por una parte lo entiendo. También hay otra, seamos sinceros, o sea, siendo creador de contenido, él lo he dicho un montón de veces, le va mucho mejor. Le va a 20. Pero, chicos, Entonces- Mixwell no está salvado. Está salvado Mixwell, está salvado los nietos de Mixwell, está salvado el perro Ojalá. del hijo del nieto de Mixwell. ¿Sabés la que tiene Mixwell ya? Ojalá, boludo. Pero o sea, es duro, ¿no? Como que solo, literalmente, no competí. Hablando de Mixwell, ¿no? Volviendo al tema Mixwell, tuiteó que el próximo equipo con el que esté va a ser su último equipo, por lo menos a nivel competitivo. Durísimo. Qué cosa, ¿no? Qué importante. Primero por dos razones. Por lo que ¿Quieres está... cambiar tus periféricos? Santa Rosa Gaming te tiene la mayor variedad de tecnología al mejor precio. Además, si utilizas el código que está en pantalla, vas a obtener un 10% de descuento ya sea en efectivo o en transferencia bancaria. Y acordate que hace envíos a todo el país. Aprovecha el código y cómprate eso que tanto dudabas. Hazlo en Santa Rosa Gaming. Bye bye. ¡Ah! Los esperaban ese videito, ¿eh? Mirá cómo va cómo creciendo labura, ¿eh? todo, ¿verdad? Se sorprendieron, se asustaron. Bueno, estábamos hablando. Acá nos contó dos historias más, Cicli. Tiene historia para contar. Podemos hablar 10 años seguidos. Yo quiero retomar un poquitito el tema de pasar de jugador a coach. Porque a mí me interesa, como vos venís del deporte tradicional. Eso debe haber sido importante a la hora de tener que cambiar o de tomar como referencia a coach que vos ya has tenido en tu vida, etcétera. Eso, de referencia, vos, ¿a quién tenés? ¿A quién tomás? ¿Qué coach, ya sea de deporte tradicional o ya sea de los esports? Tomás Sí, como- creo que hay varios, sobre todo por el tema, digamos, de los logros que han tenido. Obviamente estábamos hablando de fútbol, ¿no? Entonces conozco mucho el fútbol, aunque también me gusta por ahí un poco la NBA, Ujú. que por ejemplo la serie de Jordan y eso, que aprende uno también cositas, desde la manera en la que trabajan y sus metodologías. Pero bueno, obviamente mucho más en el fútbol, ¿no? Quizás me gusta por ahí un poco más el estilo, o sea, no me gusta, no tanto el estilo, sino el tener una identidad tan definida. Y eso es lo que creo que me gusta. Por ejemplo, el caso de Guardiola, que obviamente es un entrenador Ujú. que tiene, claramente se sabe a lo que juega, tiene una identidad que se sabe a dónde vaya. Si el entrenador es Guardiola, sabe que el equipo va a jugar a tener la pelota, a moverse, a buscar las bandas, a hacer diagonales con el delantero. Es como que el poder tener una identidad que te defina a ti y a tu estilo, sin importar el lugar en el que estés, creo que es lo más bonito que puede haber, ¿no? Pues, evidentemente hay otros entrenadores que les toca acoplarse más a lo que tienen. O sea, ponerle Ancelotti o Mourinho, que son entrenadores que en donde van, depende de las herramientas que tienen, les toca ver cómo jugar el juego. Cómo trabajar Pero, para ¿Y vos pero qué- sí ¿Y vos qué sentís que tienen tus equipos de
diferente? O que te haga, que te yo- reconozca a vos como coach. Yo creo, no, y incluso también como jugador cuando fui IGL, es que creo que soy muy metódico en la manera de hacer las cosas. Digo, me gusta que las situaciones estén pensadas de la manera más óptima posible. Y eso también pasa tanto por mi educación, digamos, en la universidad pues con una ingeniería aprendes como a reducir tiempos, a ser más específico y más práctico en la manera en la que trabajas, más sin tener como optimizado todo y a la vez en el juego te das cuenta que hay cosas que te ayudan, no sé, en la manera en la que gestionas los recursos, los timings de las utilidades, el tratar de predecir qué va a ser el rival a partir de ver Claro. la economía que tiene, la gestión de ultis que tiene, cuáles son los puntos débiles que están atacándote en tu partida. Entonces como que eso creo que mi identidad es ser como muy metódico y muy tratar de estar un paso adelante siempre del rival, tanto adaptándote a lo que te están haciendo como tú jugando con la adaptación del rival, porque finalmente también de eso se trata, ¿no? Y Claro. eso lo aprendes en el IGL y es de que, ok, yo estoy haciendo tal cosa y el rival ya vio lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo lo hago creer que voy a hacer lo mismo pero algo diferente? Claro. ¿O cómo lo hago Los creer que es fakes, algo todo eso. diferente pero en realidad es lo mismo? Y a la Entonces, vez como jugar que, a la vez. claro, y entonces como que en ese tiempo, en ese modo, te vas como... empiezas a tener como la identidad y siempre tu cerebro funciona a buscar ese tipo de ventajas. Claro. O sea, siempre como que estás mirando qué están haciendo, yo qué tengo que hacer, cómo los puedo engañar, bueno, cómo los puedo, no sé, cómo me puedo colar. Y bueno, y ya ustedes que sí me conocen un poco más del counter, se acordarán eso de que sí que lo faqueaba y de que Sí, siempre estoy como en vamos a una entrar a posición. eso ahora mismo, que lo tocaste Ah, ahora mismo. Vamos a Justo, entrar de entonces una. como que ese tipo de cosas y tener esa identidad de siempre encontrar esos pequeños huecos y esos Gaps. pequeños gaps o crearlos tú mismo, como que eso, o sea, me gusta mucho eso, jugar con la cabeza del rival y a la vez ser muy ordenado en la manera en la que planteamos el juego. Perfecto. Muy ¿En interesante. qué momento surge lo de ciclo y lo faqueaba? Por favor. Vamos, No, volvamos al contra. si hace falta. eso fue en el en el Go, perdón. Obviamente, no sé, eso es una habilidad como extraña, sobre todo porque no es que todo el tiempo tú estés pensando dónde puedo faquear o no, sino que Se te da, con- se te da y aprovechás. sí, claro, sino que con lo que te digo de tener el mapa en la cabeza, finalmente tú empiezas a entender cuáles son los pequeños huecos que tienes, obviamente después de tanto tiempo, pero como yo siempre jugué, por ejemplo, de Lurker o de IGL, aprendí a entender, o sea, siempre me ha gustado como tener en mi cabeza una imagen de cómo está parado el equipo rival a través de la información que me dan mis compañeros, entonces Tal cual. es como un rompecabezas que tienes tú en la cabeza y dices, ese está aquí, ese está aquí, ese está acá, ok, están haciendo esto. Ah, bueno, si están haciendo esto y yo tengo esto, ¿cómo puedo aprovechar? Entonces, te daba mucho en el counter que yo tenía muy buenos timings para entrar en los timings en los que hacían esas pequeñas ventanas de tiempo donde estaban haciendo mucha presión o hacíamos un kill, lo que sea. Yo en mi donde estaba ahí volteando, encontraba el hueco para meterme. Entonces, evidentemente, en muchas situaciones terminaba detrás del rival. Entonces, recuerdo mucho una discusión, no una discusión, sino como un feedback en NA de eso. Y es de que hubo un par de rondas donde yo me colé y veía al primero como que hacía espaldas y lo mataba de una. Y recuerdo como que fue por ahí media hora en ese tiempo Johnny Boy y Kamikaze explicándome por qué era mejor buscar una segunda kill. Porque Claro. si finalmente el man no sabe que yo estoy ahí y está tan regalado, El trigger yo puedo ir y discipline y buscar todo. el segundo kill, claro, como tener mucho más trigger discipline. Y bueno, entonces ya en eso, digamos el siguiente paso y la evolución de eso fue, bueno, entonces lo mato de faca. Porque en el counter te daba 1000. Entonces como que Majita. ya o sea, por ejemplo en Train pasaba, yo paso caminando por arriba, lo veo en midside mirando abajo, lo dejo, sigo caminando, le los coleo obviamente a mis Pegas toda la compañeros y voy info. por el de connector, Claro. claro, saco toda la info, me voy por el connector, faqueo al de connector y mis compañeros lo corren al otro que lo tienen encerrado en un lugar. Espectacular. Entonces como que de ahí empezó ese meme y se daba muchas rondas donde decían que no, que tenía la capa de invisibilidad de Harry Potter, que no sé qué, porque se daba demasiado, que muchas jugadas así repetitivamente donde me pasaba con un buen timing o encontraba el gap. O bueno, como Lurker encontrabas esos huequitos donde el rival no está tan atento. O tira el humo y justo no te vio. Bueno, o sea, tengo como una habilidad natural, no sé tampoco cómo Bueno, explicarla, pero mucha lectura de hay- eso. Y de ahí empieza el meme y se hace muy conocido, perdón que te corte Facu, Sí, que sí. ya se hace muy conocido por una jugada en NA, bueno, varias, pero Sí. en NA cuando por ejemplo el clasificatorio del Major, o sea, que ya son torneos super serios A contra eso iba. CLG.
contra sí. CLG y voy y lo vaqueo a Ethan, que es el que, Sí. bueno, que ahorita está en Vaquear. Energy o en Cien Thieves de Valorant. Así, o otra en la que hay un pibe que está en medio con Operator en Mirage. Esa es la más épica de todas. El mancito está agachado, está guardando el arma y yo voy bajando por medio y lo veo así montado mirando por conecta con el Operator, con el Y dijiste, sniper. está por un la lado. mía. Y dije, uy, amigo, lo vaqueo. Yo, chicos, Jerry, los vaqueo, no sé qué. Los otros no se mostraron. Le camino y está así agachado, amigo. Yo me le subo arriba al man del Operator con la faca en la mano y estoy arriba del man y me está escopiado. Yo estoy así montado. O sea, estoy hablando de un torneo que en ese tiempo tenía 6000 personas viéndolo. Sí, Que sí, era de sí. Y gritando, de todo el Miami mundo Marino. gritando. Claro, obvio. Entonces yo montado encima del otro viéndolo, mientras que peluchándolo, mientras que el otro está ahí mirando. Él como que se va a parar y no se puede parar y se da cuenta. Y lo ves haciendo en la mira así como que a ver ¿Qué qué está pasa. pasando? Y yo desde arriba lo vaqueo 2 veces. Entonces desde ahí como que Perfecto. ya se volvió un meme, pues ya que Cicli lo vaqueaba. Cada vez que, hasta hoy en día en las partidas de Counter yo lo veo jugadas así. O sea, como que lo tiene de espaldas, que lo tiene para vaquearlo. Y sale todo, uy, Cicli lo vaqueaba, no sé qué, que yo lo mataba con la vaca. Entonces la verdad que desde eso nació la historia y el meme pues de eso, desde NA, pero fue más que todo, sí, de desarrollar la habilidad, o sea, como explotar la habilidad que tenía para encontrar esos pequeños huecos en el equipo rival. Bueno, Qué y lindo, hay una frase que refleja lo que está diciendo. Y es que la frase dice algo así como que los buenos jugadores ven el radar y saben dónde están los rivales. Y los mejores jugadores ven el mapa de arriba. Que es una frase que a mí me encanta. Y es como que si realmente sos bueno y entendés todo, literalmente ves el mapa de arriba. O sea, sabés qué están haciendo, por qué, cómo se mueven. Y lograste como entrar en estos gaps y hacer esto mismo de el ciclo lo faqueaba. Y yo quiero, ya que tocamos el tema, ir al Valorant. Porque vos estás en un Last Chance Qualifier y se te enferma un jugador y tenés que salir a jugar vos. O sea, de la nada, de no venir de Como que jugar. literalmente al Pep Guardiola se le lastime lesiona un pibe y uno sale y él. diga, pará, me pongo los Y botines. me pongo yo, exacto, me Y se pongo pone la los 9. botines y entra. Es una locura. Entonces, lo que yo me acuerdo, porque lo he visto, corregime si estoy equivocado, es básicamente que como que vos adaptás al rol de la persona que falta y jugás Smoker, me acuerdo de una Viper en Breeze, que es bueno, justo la de Siki lo faqueaba. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo manejas la situación? Llegó el día, se enferma el jugador, hay que hacer algo. Afortunadamente igual, obviamente con el trabajo del día a día con los chicos y eso, creo que la persona idónea para jugar obviamente pues tenía que ser yo, que entendía el juego y que obviamente competía en esas instancias, que sé cómo funcionan todas las cosas. Evidentemente, como les decía ahorita, mecánicamente no estaba, o sea, al pic, ponerle, no sé, 80%, 85%, porque evidentemente no tienes esa rutina de la que yo les hablaba antes, Ujú. de practicar, de preparar y todo eso, y saca en medio del torneo más importante quizás del año, o el segundo de los más importantes, donde hasta estábamos, no sé, de favoritos por lo que habíamos hecho contra Leviatán y contra Cruz en los otros torneos, como que traíamos un buen nombre, toca salir a jugar porque uno de los chicos a Torrefa le dio una infección horrible en la garganta, no podía hablar, Shit. lo aislaron incluso porque no se sabía si era COVID o no, Claro. y obviamente era un peligro para los demás, tanto los rivales como los compañeros, y en los cuartitos estos, pues obviamente teniendo una infección, sea COVID o sea una infección, evidentemente es Es peligroso. contagioso para los compañeros, entonces digamos, a él lo aislaron en ese momento y digamos, se dijeron, no puede jugar. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces me tocó jugar a mí, evidentemente, como tú lo mencionabas, me tocó jugar Viper, que ha sido uno de los agentes más, bueno, a mí me tocaría jugar Chamber, evidentemente, pero en las prácticas Darker estaba jugando muy bien con el Chamber, estaba haciendo mucho impacto, luego en una partida contra Cruz le mató como 36 en un practice, Shit. entonces era como que, no, Dáselo. dejémoslo a este Chamber que tiene mucha mira, y yo fileo con Viper, que es lo que yo he jugado, y quedamos todos bien. Entonces por ahí pasó eso de la decisión de tener que jugar, pero evidentemente como tú lo mencionabas, pues, uno ya tiene mucho más entendimiento del macro, al ser el entrenador, que mecánicamente no es tan claro, sabes dónde pararte, sabes cómo decidir, sabes cuál es la mejor oportunidad y sobre todo que también es una voz de liderazgo dentro del servidor, porque puedes darle ideas a tu IGL, dar feedbacks, tomar Claro. el mando en ciertos mid-round calls, porque obviamente es lo que yo hice siempre como IGL, Claro, entonces no eso, fue ¿cómo como es tan el, difícil. ¿cómo es Ah, eso iba. el ser IGL y meterte a un equipo que no podés ser vos el IGL porque hay otro y te tenés que acoplar a eso? ¿Cómo es? Y creo que depende mucho como de tu personalidad, evidentemente la función del IGL siempre fue más
por necesidad que porque me gustara. Obviamente me Ok. Ujú. parecía chévere, pero es innegable que No te había toca otro. estar pendiente de 5 personas y no solo de tu mira, y el rendimiento al final es mucho menor el del resto de tu equipo. Que no Obvio. vas a poder estar mirando solamente tu mira y pensando que es lo que tienes que hacer, sino que tienes que mirar el radar, pensar en tus strats, pensar en los timings de las rotaciones, pensar en Los todo y mid-round aparte calls, jugar con tu todo. mira. Sí. Entonces como que Claro, es es mucho una más locura. demandante, pero al final le empiezas a coger como la magia, ¿no? Y el truco, y porque al final también es gratificante tú hacer una lectura y pegarle exactamente al call que tienes que decir o predecir esto. Yo creo que va a pasar esto y que lo ves así como tú lo mencionabas, Facu, de arriba y sabes que, sabes, sin saberlo, lo sabes, como sin verlo, como que ya sabes, ese está aquí, ese está acá y sales mirando donde el otro está o Claro. te le cuelas y llamas al equipo, este tipo de cosas te dan dando por la experiencia que ya tienes de antes. Entonces, el poder usar eso también para ayudar al equipo es importante y uno entender al final, si uno, digamos, parte como de ser un profesional es, yo puedo creer que soy el mejor IGL del mundo, sea lo no, pues, no lo es, pero Obvio, yo lo obvio. digo Se como entiende. ejemplo, ¿no? Pero si tú sabes que tú tienes otro IGL en el equipo y él tiene una lectura diferente, tú más que darle la opción o darle la lectura de lo que está pasando, tienes que, como digamos de cierta manera, respetar su decisión, porque al final esa Claro. es su función. Claro. Y ya después entras a analizar si está Si bien era o no, buena, o si si era no. mala. Claro. Claro. O decir, mira, yo te dije que eso iba a pasar y mira que estaba pasando, que es algo que obviamente pasa en el equipo porque ya ha estado en muchos escenarios y tú ya sabes qué es lo que está pasando en el mapa con solo ver dos o tres señales distintas. Mm. Porque ¿Quién, ya quién después de está tantas de repeticiones. IGL ahora en el equipo? En el equipo, Dicop, que es el chico mexicano. Ujú. Perfecto. Eh, ¿Y sentís que tenía NA. su performance como IGL cambió teniéndote a vos, coach IGL y leyenda en el equipo? Y quizás no mucho porque él es un jugador que tiene, digamos, una visión de cierta manera diferente del juego. Ujú. Lo que sí es que en el manejo del grupo, en el liderazgo y ese tipo de cosas, sí que creo que ha cambiado mucho y sobre todo, bueno, me ha tocado enseñarle muchas cosas en ese sentido y que él de cierta manera las ha aprendido unas y otras no. Entonces en el IGL no tanto y creo que, por ejemplo, Fusion no es un equipo, yo les hablaba, por ejemplo, de lo de ser metódico y eso, pero Sí. nuestro equipo de Fusion no era un equipo que jugase así, era un equipo mucho más agresivo, mucho más explosivo, Ujú. que tenía igual muchas individualidades buenas. Entonces, tanto en el estilo del juego de pronto no se revela tanto, pero sí en muchas cosas del manejo del grupo, en la preparación, en la toma de decisiones mid-round, creo que sí se le ha notado mucho crecimiento en ese sentido porque empieza a entender. Claro, puede Los que al inicio de la movimientos. ronda él plantee algo, pero después como adaptarte a lo que está pasando, creo que eso sí Claro. le ha servido mucho más en ese rol. Y bueno, creo que igual creo que aún está en formación en el rol porque nunca lo había hecho y no es lo mismo de entrar a una escena diferente con jugadores que no conoces. O sea, es distinto. Es difícil, sí. Sí, obvio, pero finalmente es parte también del proceso de aprendizaje y creo que ese es uno de los grandes problemas y creo que no es solo en la TAM Norte, sino en la TAM general y es que hay muy pocos IGLs, digo, 100%. confiables y que tengan una 100%. calidad que sepas, o sea, Kyle de tier 1, ¿no? Sí, sí, Finalmente son sí, sí, todos sí. IGLs convertidos, de cierta manera, no sé, por ejemplo, King o Klaus, jugadores que Mm. no han sido IGLs, pero que les llegó la responsabilidad y les tiraron la pelota y les tocó aprender en el camino. Sí. Pero No, entonces y creo que, aparte, ¿cómo, no? claro, ¿Y de qué forma? en ¿De las qué forma han situaciones, cumplido? sí, y en situaciones muy complejas y lograr salir adelante con eso creo que es muy destacable de parte de ellos. Sí. Pero creo que es un problema en general a nivel regional, sobre todo por lo que les hablaba ahorita, ¿no? Es una responsabilidad muy grande que nadie quiere asumir porque al final te 100%. toca sacrificar tu propio nivel y luego vas a quedar mal en las stats y te van a sacar de un equipo por quedar último. Mm. Entonces es como que Claro. te toca estar Sí, jugando para los demás y no que, solo para vos. Y que eso es evidentemente verdad. nadie lo quiere hacer. No obstante, yo creo que poco a poco las organizaciones con lo que es IGL se empieza a dar cuenta que es entendible que no va a ser el que más fraguea. Y yo, de vuelta, como organización, si tengo que medir un IGL, voy a medir mucho más el impacto que tienen las mid-round calls, que es mucho más Claro. importante a que si fragueo 30 o 40. Sí, Obvio ¿no? que Y si el fragueo manejo 30 o del 40 grupo y mejor. muchas otras variantes que tienes que entender, que es algo, digamos, que a veces los jugadores que no tienen tanta experiencia, Valorant es un juego muy nuevo, Sí, al obvio, ni final, hablar. o sea, el que más experiencia tiene 2 años jugando el juego, Sí, compitiendo. Entonces, a la vez no es nada con gente que lleva 10 años jugando al al Counter. counter. Entonces, como que evidentemente la experiencia que agarras de esas cosas es inmejorable y es una ventaja grande, pero sí estoy de acuerdo con que a nivel organizacional de pronto eso ha cambiado un poco, ya se tiene en cuenta que hay ciertos roles donde no puedes estar mm,
top fragueando todas las partidas, pero Obvio. que tu impacto pasa por otro lado, de la utilidad que usas, de cómo diriges al equipo, cómo reacciona el equipo, qué tanta preparación táctica tiene tanto con el entrenador y el IGL para poder reaccionar ante lo que sucede. Entonces creo que, como tú lo mencionas, es muy importante que las organizaciones hoy en día ya pueden medir eso o tienen al menos es un Las factor en herramientas. cuenta, que no es solamente me veo la partida, quien quedó más negativo lo saco. Igual sigue pasando en algunos equipos, Sí, pero a sí, nivel profesional es mucho más complejo, y lo ves que en el caso, por ejemplo, de FNS, que Claro. queda rojo todas las partidas, igualmente era Lo el mantiene. intocable de Optic, sí. Claro. porque sabes lo que aporta como líder y como pues, lectura de juego, que son herramientas que quizás él no brilla tanto, pero su equipo brilla por las Por él. lecturas que él tiene. Claro. Y eso es algo que a veces es difícil de entender para los jugadores nuevos o para las organizaciones, pero creo que hoy en día eso ha evolucionado un poco y ya no sucede tanto ese fenómeno. Está bueno. Está bueno que Completamente. haya mejorado. ¿Cómo ves la Liga de las Franquicias que se armó ahora? ¿Cómo ves lo que va a ser el Tier 2? Siendo que Fusion va a formar parte de eso. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, y creo que es todavía, como lo mencionamos ahorita, todo está muy en el aire y es como muy, o sea, impredecible lo que va a pasar. Digo, primero del lado de las franquicias, creo que y espero que los equipos estos que quedaron puedan armar rosters suficientemente fuertes, sobre todo los dos de la TAM, para competir a un nivel, al nivel que se debe, porque evidentemente todos los mejores jugadores de la región van a estar ahí, pero sabemos que la TAM es una región mucho más chica históricamente y en Sí. pool de jugadores en comparación a eso es innegable. Por más de que Leviatán y Crew han tenido buenos resultados a nivel internacional contra equipos de muchas regiones, creo que, o sea, aparte de esos 10 jugadores y quizás 5 o 6 más, creo que Claro. no hay tantos, no sé, ponele, exageremos, 25 jugadores de muy buen nivel, Sí, que en Ujú. NA sabes que son cientos, sí, como sí. que es Claro. Tenés mucho incomparable más. en eso. Pero entonces creo que es importante que los equipos de la TAM puedan armar rosters fuertes, y bueno, puedan, digamos, tener el rodaje y la preparación que se necesita para este nivel de competición. Pero creo que es una linda oportunidad, porque pasa un fenómeno, y es de lo que, miren todo lo que hablábamos ahora de la TAM y el Counter y históricamente los FPS en la región. Por más de que incluso en Latinoamérica Sur había oportunidades, siempre hemos sido como, sí, eso, como Los por últimos de rellenar, la no ha tabla. sido como, claro, y no ha sido como en realidad un golpe sobre la mesa de que Latinoamérica puede hacer cosas grandes, y que en los 2 años True y Leviatán lo han demostrado, y sí. se ganaron el derecho de estar ahí, y es poder como hacerte un nombre y demostrar que aquí en la TAM hay región suficiente para hacer, y creo que van a ser 2 cupos, si bien no es mucho, es la oportunidad también de estarte mostrando, de competir contra ellos en el día a día, lo que en su día a mí me tocó con el Counter, de ir a Con NA y con competir con los Flamingos. jugadores y darte cuenta de cómo piensan, cómo se preparan, Claro. cómo entrenan, todo ese tipo de cosas que no las puedes ver en un evento regional, las vas a poder vivir en una liga como Sí. esta, y eso les da la oportunidad de entender muchas otras cosas y mejorar también su nivel. Y bueno, creo que ese tiene que ser el objetivo ahorita de todo jugador, ¿no? Llegar a esa liga y tratar de empezarse a hacer un nombre en el Tier 2, hacerse reconocido, a trabajar correctamente y a, digamos, generar todo lo que se necesita para poder llegar en el momento en el que se les dé la oportunidad, quizás, de que necesiten un jugador, que compraron un jugador, que alguien se va, lo que sea, que necesiten un roster change, hayan jugadores de los cuales tirar, echar mano para poder llevar, porque como les mencionaba, digamos, creo que no hay un pool tan grande de Sí, jugadores somos como lo pocos. hay en otras regiones, y va a ser una gran... En el Tier 2 creo que va a ser indispensable poder tener gente que forme, poder tener algo de roce, tratar de preparar a estos chicos lo mejor posible, sobre todo Bueno, porque hay también muchos chicos jóvenes en el claro. proceso, ¿no? Y por eso se dan un poco las academias, ¿no? O sea, las academias de los equipos en general es como para ir preparando a los futuros Tier 1 de la región. Claro. Porque si no lo Sí. hacen las organizaciones grandes, ¿quién No, la va a hacer? y son cosas que antes no existían. ¿Quién se Ni imaginaba? hablar. Si el equipo main te ganaba $30 de sueldo, ¿qué le vas a dar a la Claro. academia? Una camiseta, y con eso, por eso jugabas. Una Entonces es fiesta. Claro. como que hoy en día eso ha cambiado mucho, y el nivel de inversión es muy distinto, de que, ok, que hay equipos que entendieron que los jugadores jóvenes también son una gran solución ante las cosas, que los pueden ir informando, les pueden ir enseñando cierta mentalidad de grupo, cómo trabajar, cómo entrenarse, y finalmente cuando un jugador de estos llega a un equipo grande, ya tiene una experiencia distinta que a lo que éramos nosotros cuando nos tocaba jugar. O sea, lo que uno creía que tenía que hacer era lo que hacía, pero no había como mucho análisis lógico y preparación previa o experiencia Claro. regional para poderlo hacer. Entonces creo que pasa más por eso, y creo que hay muchas organizaciones que lograron identificar eso. Leviatán, Entendieron. el mismo Fusion Fusion tienen equipos con Bueno. con
chicos jóvenes. Y lo que está muy bueno es que en el caso de en el momento de que se les da la oportunidad, los chicos rindan, como es el caso de Shai, por ejemplo, de llegar y rendir. Ahora, yo te quería preguntar, como entrenador de uno de los máximos contendientes que había en Latinoamérica para tomar ese slot en la liga, ¿qué opinas de que le haya llegado a Leviatán y a Cruz? Bueno, nosotros la verdad sabíamos que no habíamos quedado en la liga desde antes del LSQ. Ok. Ya nos habían informado que el equipo no había quedado escogido, más que todo por un tema de la relación con Riot, porque se llama la de los chicos de Fusion, sino porque habían muchos otros nombres que tienen históricamente mejor relación Claro. con Riot, sobre todo por el League of Legends. Por Claro, no sé, LoL. de Infinity, Sí. Crew era innegable que tenía que Claro. estar por lo que ha hecho estos 2 años. Pero estaba Infinity o Furious propiamente, que son organizaciones, Six Karma, son organizaciones muy grandes y que tienen una relación cercana con Riot, que Fusion apenas entró este año al circuito competitivo, para ser uno de esos nombres históricos de League of Legends, por ejemplo, hablo específicamente. Entonces, obviamente era mucho más complejo, entonces bueno, al final de tantos equipos que se presentaron, pues tenían que escoger muy pocos. Fusion no quedó, igualmente nosotros trabajando con la misma intensidad y la misma Claro, porque posibilidad, ahora existía se la puede subir. posibilidad incluso de que, no, y existe la posibilidad de que, o sea, se sabía que ni en los primeros 2 slots no, pero tampoco era un no rotundo, quizás si hubiésemos clasificado al mundial y eso, Claro. Claro. ese tercer slot que cogió Brasil quizás hubiese sido para la TAM y lo hubiéramos Sí. podido ganar nosotros, pero todo estaba muy en el aire aún, entonces la verdad que no se sabía mucho, pero creo que es un proceso igual que Fusion como organización tenía que pasar y es empezar a crear su propia marca, a posicionarse, y creo que han hecho un buen trabajo, sobre todo a nivel de creadores de contenidos, y eso creo que tiene números Sí. muy grandes, y creo que ese es el enfoque más de la organización y que ha ayudado a que la organización como tal en 8 meses o 10 sea reconocida y, como tú lo mencionabas, Juan, considerada como contendor en la TAM. Al final una nueva llama mucho la atención, ¿no? Porque Sí. hay organizaciones que llevan años en la región y no han logrado esos picos de reconocimiento o de rendimiento con sus jugadores, entonces creo que habla muy bien de Fusion en la manera en la que ha logrado los resultados con lo que ha tenido. Sí, bueno, nosotros Completamente. hemos hablado con Dasu, que es el CEO de Fusion, y nos comentó todo esto de que el tipo lo tuvo que arrancar el equipo de cero y lo está haciendo súper bien y como que tiene las cosas bien en claras, tiene los objetivos claros y se ve en las redes sociales que traen creadores de contenido de NA, traen de LATAM, tienen CMs de NA, de LATAM, o sea, se ve que hay un trabajo y un amor por la organización que también está bueno Sí, de de acuerdo. destacar, que es clave para que pueda mejorar. Pero bueno, volviendo un poquito con el tema del coaching, ¿trabajás con analista, trabajás con assistant coach? Trabaja Los con dos. argentino. Nosotros teníamos a Rústico, Estaba, que bueno, sí. ya estuvo hasta el viernes estaba. justamente. Claro, por eso Hasta el pregunté. viernes estuvo, pero pues desde que yo llegué él estaba ya en el roster. Lo conocía de antes de Six Karma, pues como rival, pero nunca había trabajado con él. Él era el que estaba trabajando de analista en el equipo. La verdad que un gran pibe y un chico muy inteligente, y creo que a donde vaya creo que le va a ir bien. Igual el donde estuvo ganó y le fue muy bien, creo que los resultados hablan por sí solos, y ha tenido como un poco de esa experiencia con Niar, con DDX, que es el otro analista ahorita de Crew. Entonces creo que ha aprendido muchas cosas de ellos, y es un pibe la verdad que bastante serio para trabajar, y muy buena onda. Rusty estaba analista, y el assistant coach en ese momento es Fade Out, Fade que Out. era el analista de Infinity, que creo que también jugó en el equipo de Leviatán de Valorant en sus inicios cuando recién empezó. Ahí por ahí con Freaks y eso, de ahí lo conocí pues yo en Infinity, y es el que ahorita está haciendo las labores de assistant coach junto a mí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es trabajar con...? Porque, a ver, vos venís de trabajar como IGL solo, como mucho con un coach, y ahora estás en la posición de coach que tenés que trabajar con el assistant coach, con un analista y además con el IGL. ¿Cómo hiciste Claro. para adaptarte a eso? Eh, ¿Cómo fue eso? Creo que lo más importante también es que cada persona, digamos, de ese grupo pueda entender su función, y sobre todo que entienda que pueden tener impacto. Creo que no hay nada mejor y más gratificante para vos como staff, que el entender que, bueno, puede que yo sea assistant coach, pero si tengo una idea y es viable y se puede implementar, puedo darla y voy a ser escuchado y voy a tener la oportunidad de que se pruebe al menos, a ver si funciona. Creo que eso es lo más importante. Finalmente, tú como head coach, si bien uno tiene una percepción de las cosas y una visión de cómo trabajar, al final también algo que tengo muy claro de todos esos años es que no hay una sola solución a las cosas. Claro. Hay simplemente distintas maneras de verlo, y
distintas maneras de plantearlo, pero hay muchas rondas que se pueden ganar de muchas maneras, no solamente la tuya, y poder entender que no solamente la tuya es la vía, sino que quizás hay otras soluciones y puedas escuchar, quizás, no sé, puede que mi assistant coach no sea solamente el asistente, pero se le ocurra una gran idea por una strat y tú la haces y es una strat de la Muy que bueno. puedes basar tu juego en un mapa. Entonces, que ellos tengan la posibilidad de hablar de eso con confianza y que sepan que los van a escuchar, creo que es muy importante, al igual que el IG Leo, ¿no? Al final, en un equipo serio lo que debería pasar es que el head coach tiene la decisión final, así como el IGL Claro. tiene la decisión final adentro del juego de lo que vamos Ujú. a hacer, Ujú. pero tú le das las herramientas para hacerlo y el head coach también tiene esa potestad como entrenador, pero eso no te niega la posibilidad de escucharlo y aprender incluso de una idea o de un planteamiento que alguien pueda tener de tu staff. Y bueno, creo que también te quita un poco de carga, ¿no? No tener que hacer tantas cosas, sino dividir las tareas con la gente del staff es clave. mucho más práctico. Pero Sí. creo que lo más importante es eso, ¿no? Cómo manejar, digamos, la química y cómo manejar el trabajo en un grupo como, digamos, tan grande como mencionas. Creo Ujú. que es primordial que todas las personas tengan la posibilidad de expresar sus visiones de cosas, pero también entender que la decisión final no pasa por el head coach, que es la persona encargada de eso, y no tomárselo personal, ¿no? Porque al Claro, final, claro. o sea, al final es es tu importantísimo. trabajo también decidir y tomar ese tipo Los riesgos. de riesgos y de decisiones finales, y tú eres el que al final tiene que asumir las consecuencias, pero pues creo que es importante también que ellos se puedan expresar y son chicos, obviamente si no tuvieran las condiciones para estar ahí, pues no estarían en el grupo, ¿no? Claro. Entonces creo que son chicos que tienen las condiciones y lo han demostrado y muy respetuosos en ese sentido del trabajo de respetar la decisión final, al menos de mi parte. Perfecto. Perfecto. Bien, yo quiero ir de a poquito cerrando porque me tengo que ir. Yo, si no, si querés, seguí vos, Facu, y cerrás a la hora que quieras cerrar. Pero yo quiero preguntarte, esta es la pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados, ¿cómo te ves de acá a 5 años en los esports? Porque 5 años es un tiempazo, es un es una proceso banda. largo de tiempo en los esports y puede cambiar de un día para el otro. Entonces, ¿cómo te ves y cómo te gustaría verte? Por ahí, de vuelta como jugador, ¿te querés dar otra oportunidad? Por ahí, seguir como coach. ¿Por qué no? Igualmente, Ajá. digamos, dentro de las cosas también que veníamos hablando, creo que con mi experiencia he aprendido, obviamente, muchas de esas cosas y al ver a otros jugadores, por ejemplo, IGL, no sé, por ejemplo, Angel, que ganó la Master pasada, o Es una locura lo de ellos. FNS, que tienen mucho recorrido y que son jugadores que conozco del Counter y contra los que competí miles de veces, siguen activos, que creo que también en la parte mecánica no me queda grande aún para competir y lo podría hacer como jugador. Evidentemente mi enfoque ahorita pues con chicos de Fusion es de entrenar y de tratar de ayudarles lo que más pueda en la preparación del otro año. Pero la verdad que no lo descarto. Ok. Me gustaría quizás tener como el el last ride, ¿no? El Last El last Dance. chance. The Last Dance. El last dance, eso. Sobre todo porque, no sé, por ejemplo, me gustó y lo hablábamos ahorita en la partida contra NiP. Sí. O sea, te digo que si vienes al 80%, estás jugando una clasificatoria del mundial contra un equipo Bueno. tier 1 de Brasil y quedar bien en la tabla, quedar con con la mayor cantidad de entries, jugando Viper, o quedar, no sé, la partida del Breeze esa hice 3 o 4 triple kills y era como Ujú. que, no Wow. sé, la jugué bien, entonces como que sé que aún tengo quizás un par de balas en el cargador, pero bueno, que en ese momento igual, como te decía, mi enfoque sigue siendo estando con los chicos de Fusion y no sé lo que para el futuro en ese sentido, pero creo que con mi experiencia en cualquier equipo del tier 2 o el tier 1 creo que puedo aportar muchísimo y eso, por eso trabajo todo el día tratando de mejorar y estar lo mejor preparado posible y aprendiendo todo el tiempo, reinventándote. Creo que esa ha sido mi mayor característica. Yo siempre lo he dicho, yo nunca me he considerado talentoso, pero sí sé que soy muy trabajador y muy dedicado y es la manera en la que yo encontré para llegar a hacer las cosas que llegué, porque no sé, no soy como un de esos que tienen una mira que tú los ves y pum, 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 te meten tres Claro. heads en una. Pero siempre estoy en la posición que tengo que estar, siempre decido correctamente, aprendí cómo ser un buen IGL, entonces ese tipo de habilidades que uno va adquiriendo distintas es lo que al final te ayuda, porque encontrar miras jóvenes es mucho más fácil que encontrar gente que te pueda Con solucionar experiencia. un equipo y que tenga la experiencia para dirigir Claro. un equipo. Entonces creo que eso, por ese lado me gustaría o me gusta aún
jugar, me divierto, la paso bien, me gusta el juego. Entonces creo que No podría ser cerrás la una puerta. opción. Sí, no, la verdad que no, igual tampoco, o sea, si bien tengo 30 años, creo que aún podría competir un par de años los en el 60 Tier 1. todos. Más Los cagas a vale. tiras, Cicli. Los re cagas a tiras, olvídate. En Ah, vale. comparación. Sí, entonces como que no sé, no tenés 40 años, pues que ya sabes que no llegas más a una pelota, pero sí, creo que podría hacerlo de pronto en el siguiente año o en algún momento. Pero por ahora, como tú lo mencionabas, Juan, creo que mi objetivo principal es tratar de, en ese momento, hacer de Fusion el mejor equipo posible, sea de IGL, sea de coach, sea de analyst, de lo que me toque estar, tratar de aportar mi granito de arena y la experiencia que tengo para que el equipo en el que esté pueda ser el mejor del mundo. Y creo que con eso he trabajado siempre, ¿no? Siempre he sido muy profesional en eso. Y si yo estoy ahora con X equipo, daré lo mejor de mí para que ese equipo sea el mejor del mundo. Y el día Claro. en el que esté en otro, lo mismo como Lo pasó mismo. con Infinity, tratar también de hacerlo, ¿no? Al final, creo que yo siempre lo he dicho y los que venimos del old school lo pensamos así, y es de que hay cosas que no tienen precio como la gloria y uno trabajar por llegar a hacer historia y 100%. seguir como con ese, sí, como con todas esas experiencias detrás y con todas esas historias por contar de, no sé, de irte a otros juegos y ganar a donde fuiste o todas esas cosas, como que al final eso no te lo quita nadie, no te lo quita ningún equipo en el que estuviste, eso al final es un nombre que tú te haces y bueno, el poder tener eso, digamos, como ahí te recuerdo, creo que está bonito y creo que sí, indudablemente voy a estar envuelto en los esports, sea Como sea. como jugador o quizás como entrenador, Ok, seguramente en algún momento como directivo, como director deportivo de un proyecto, seguramente bien. podría hacerlo bien, sobre todo por la experiencia que ya he tenido y con las responsabilidades que desde siendo jugador me tocó asumir como está la región. Y bueno, pues quizás ahí o quizás trabajando más con Riot y las transmisiones y eso, que la verdad que es una experiencia súper bonita y que he aprendido un Claro, has montón. estado haciendo eso también en la Claro. última. Entonces como El que último torneo. podría ser la verdad cualquier cosa de esas de una manera decente. Bien. Pero sí, creo que igual es ese fueguito de la competición y de lo que te da, no sé, la emoción que te La da adrenalina. el estarte midiendo contra el otro, no te lo da nada esa satisfacción, que evidentemente es mucho más exigente, pero bueno, desde entrenador no pensé sentirlo así, la verdad que estuvo chévere, por ejemplo en Argentina, ahí con el público y eso, estar tan envuelto en la partida o sentir la adrenalina de la partida sin tener Sí. que estar Sin jugando estar y jugando. también jugando contra un equipo de Brasil y faqueando a uno en el 12-6 y que tu equipo empiece a remontar. Entonces como que es la verdad bonito tener como esas opciones y bueno, no, la verdad que no me niego a ninguna y veremos qué depara el futuro, ¿no? Pero siempre en los esports. Sí, seguramente, la verdad que me parece que es una región que tiene mucho por aprender, que tengo yo Mucho también por mucha mejorar. experiencia que brindar y sobre todo que siempre ha sido como mi responsabilidad y es que tanto a nivel nacional, con los chicos de aquí de Colombia, tratar de lograr que otras personas tengan esas oportunidades que a mí me tocó buscarme mucho. eh, Obviamente la idea es poderle brindar esas oportunidades a otras personas y así como me la dio a mí Fallen en su momento pagándonos un viaje o la West o los torneos a los que fuimos, o tener una Gaming House o Miami Flamingos llevándome a NEA, o sea, todo ese tipo de oportunidades que tuve, que me enseñaron cosas y que en su momento no las sabía. Si yo hoy en día tuviese el conocimiento, pues cuando yo empecé a jugar tuviese el conocimiento que tengo hoy, no sé a dónde hubiera llegado. Claro, Entonces, evidentemente, sin duda. los chicos jóvenes que pueden absorber eso, que tienen mucho más tiempo para aprenderlo o para perfeccionar o que tiene la posibilidad de aprender de alguien que ya lo vivió, creo que al final ayuda a que la región crezca y se desarrolle. Y creo que hoy en día un poco de eso es lo que se ve, ¿no? Que al Sí, final señor. con el Valorant o el Counter que vivo en Latinoamérica Sur, de tanto perder con Brasil o de tanto pasarla mal, la garra que tuvieron para aprender y reinventarse todo el tiempo y salir de eso fue lo que les ayudó a que hoy en día tengamos equipos como 9Z jugando torneos a nivel que lo Majors. juegan. Ujú. Claro, que jueguen Majors o que Isurus esté ganando grandes, que todo el tiempo esté activo con diferentes rosters y distintos jugadores y el equipo sigue funcionando, sigue Locura. ganando buenos resultados. Entonces creo que es innegable, más los chicos de Windingo, por ejemplo, que si bien no eran un equipo tan serio de alguna manera, lograron clasificar a un evento grande. Entonces todo eso se puede ver como como el fruto El de ese trabajo. Flamingos, de ese trabajo de hace muchos Mal. años, de esas oportunidades que hubo. Sí, Entonces sí, creo sí. que es muy lindo poder hacer parte un poco de eso y creo que esa es también como la función, ¿no? Entrar en la historia de la región
bueno, seguramente ya estaré, pero creo que aún puede uno Muy probablemente. aportar más. más. Muy probablemente. No, sí. y es muy bonito uno poder entrar a un chat de un torneo, ahí, ay, saludar, no sé qué, de que la gente te reconozca, que te lleguen un mensaje, uy, yo me acuerdo de vos, que esto es el fruto del equipo de ustedes, que no sé qué, entonces es como que muy gratificante porque en el momento, al final solo lo ves como que tengo que ganar mañana y tengo que mejorar porque tengo que disparar mejor porque, no sé, jugamos contra tal equipo, pero después verán los años el impacto que de pronto estas cosas tuvo, creo que eso es innegable y es lo que te mencionaba, ¿no? De que al final no solo por lo económico, sino poder entrar en la historia y llegar a cosas grandes que Permanecer. quizás las nuevas generaciones no se acordarán mucho, Claro. porque al final no te conocieron. Los nuevos, ¿qué vas a ver? No sé, ponele un jugador joven así, ¿qué vas a ver Shy de mí en el counter? Y amigo, Claro. estaba jugando ahí en la arena, ni sabía hablar cuando Claro. nosotros estábamos jugando en NA. Pero es parte de que gracias a ese trabajo, quizás hoy en día hay, Hoy en día hay Shai puede ser organizaciones mucho muy mejor. grandes y es posible ser un profesional en varios Tal cual. equipos en la TAM y venir de ganarte $30 a miles. Sí, Es como... son los pioneros, ni más ni menos. Ya está. Sí. Son Entonces, la parte verdad de- que sí, es como siempre he tenido esa responsabilidad y la he asumido con la mejor disposición de, o sea, hablar con los padres de los chicos jóvenes y explicarles que no es una pérdida de tiempo, que no es que estén ahí, se les va la vida, sino que en realidad hay muchas cosas. Y hoy en día la escena es mucho más enorme, hay muchas cosas diferentes que puedes hacer envuelto en eSports, no sé, abogado, nutricionista, Tal psicólogo. cual. Todo aplicado al Hay eSport. muchas cosas que Sí, quizás sí, sí, sí. no parecieran tener ningún sentido en los eSports y que hoy en día sí son disciplinas que Cada pueden vez se ayudar. necesitan más. Claro, entonces creo que poder explicarle eso también a los padres de los chicos muy jóvenes, eso que hoy en día soy una generación mucho más joven en comparación a la anterior, pero en lo que nos tocó con los padres de nosotros, que es como ese golpe generacional, de ahí jugando, perdiendo el tiempo, se le van a poner los ojos cuadrados, no sé qué, hoy en día ya los padres Ya ya lo son, entienden un poco digamos, de más. nuestra mi edad, un poco más grandes, crecieron con esto, saben Sí, sí, cómo sí. es. Les ponerle, si yo no tengo hijos en este momento, pero si yo tuviese un hijo, obviamente ya sabría, o sea, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. Entonces no es Claro. lo mismo que con tus padres que crecieron en un mundo que no era una era digital como la que es hoy. Entonces creo que pasa mucho por ese lado, ¿no? Hermoso mensaje Completamente. final. Hermoso mensaje final. No, no, hermoso, hermoso. Es uno de los mejorcitos. Facu, estoy muy contento. La verdad fue un Yo programa. también. Yo también. Estoy muy contento. Ah. Bueno, Cicli, realmente muchísimas gracias por venir. No, chicos, Muchas, ustedes, la muchas verdad. gracias. Facu, cuando se enteró que venías, se puso como loco porque sos uno de sus referentes. Estamos muy contentos, en serio. Aparte, un genio desde que entraste, desde que te mandé un mensaje hasta que entraste, un crack. Así que en serio, realmente muchas gracias. Y No, espero que haya ustedes. pasado bien. Sí, la verdad que es muy bonito la experiencia de recordar tantas cosas y sobre todo que es diferente, ¿no? Porque al final en muchas entrevistas te preguntan ciertas cosas iguales, pero poder ver las cosas de una manera distinta y recordar muchas de las experiencias ha sido muy bonito. Y bueno, no, a ustedes por la invitación, la verdad que siempre a la orden y felicitarlos también por la iniciativa, ¿no? Y el programa que tienen, la verdad que es súper interesante y súper chévere. Y nada, un honor poder ser un capítulo más del emprendimiento suyo. Un genio, un crack. Vas. Bueno, Facu, gracias. Nos vemos. Será todo por ahí. Hasta luego, gente. Gracias. Que te vaya bien, amigo, cuídate. Gracias, gracias, gente del chat. Nos vemos. Adiós. Hasta el próximo miércoles por ahora. Hasta el próximo miércoles. Así es. Adiós. Ok.